buenas noches a todos, muy buenas noches a todo el ganaderío. ¿Qué tal? Después de este parón de Semana Santa, volvemos con el programa donde repasamos cada semana lo que ocurre en nuestro futsal, lo que ocurre en el futsal aragonés. Hoy tampoco ha podido estar Francho, me ha tocado a mí hacer del amo, ¿no? De las presentaciones y pues intentaremos hacerlo de la mejor manera, intentaremos dejar a Francho en un buen lugar, ¿no? Intentar hacer su labor de la mejor manera posible. Empezaremos, como todos los programas, repasando esta segunda división con nuestro compañero Rafa Beltrán. Buenas noches. Hola Alex, buenas noches a todos los amigos de 40 por 20. No te he oído porque no te he oído exactamente, o sea que no sé exactamente si está llegando o no. Ya me confirmarás si está llegando mi voz. Yo sí que te estoy escuchando, no sé si tú a mí sí. Yo no os escucho, voy a entrar y salir otra vez, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar conectar con Héctor, a ver si Héctor sí que nos escucha y podemos seguir con el programa con normalidad. Bueno, pues de momento no tenemos a ninguno de los dos, pero empezar comentando un poco, ¿no? Que ha sido el parón de Semana Santa donde no hemos tenido competiciones nacionales, ha sido una semana vacía de fútbol sala, tanto en España como en Aragón. Sí que hemos tenido torneos, ¿no? Maratones en muchas localidades, de las que luego comentaremos. Buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches. Ahora Alex sí te oigo perfectamente. Buenas noches a todos los amigos de 40 por 20 y a ti en especial. ¿Qué Pues tal, Rafa? nada, ¿Cómo? comentar, nada, lo primero, dar las gracias a todos los que nos habéis dicho que tenían ganas de que volviéramos, de dar la información del fútbol sala aragonés y nacional. Y nada, pues empezar ya con toda la actualidad y con todo lo bueno que tiene el fútbol sala. Se agradece, ¿no? El cariño también que tenemos cada semana, ya no solamente con las visualizaciones, también con la gente que comenta en cada directo y nos ayuda a que esto sea también mucho más ameno. Comenzamos con la segunda división nacional. Pues sí, la verdad es que tenemos, yo considero la jornada más definitiva para mí hasta el momento de la competición. Guanapix a la 10, que viene de la derrota ante el Martorell la última jornada, se enfrenta a un partido yo creo que muy importante. Para mí es el partido clave de la temporada, que es la visita al Móstoles, un rival que se juega este sábado a las 6:30 en el pabellón Villafontana. Un rival muy duro en casa, de los 42 puntos que lleva, al ser el quinto clasificado, lleva 30 puntos en casa, donde no conoce la derrota, y 12 puntos fuera, es decir, fuera ha obtenido 8 derrotas y bueno, es un equipo que es muy duro en casa y que no le va a poner nada fácil al equipo de Jorge Palos la victoria, y sobre todo porque ya la red de los 3 puntos ahora ya solamente son solo 2, con lo cual si Guanapix tiene que ganar para seguir manteniendo ese primer puesto, si elegido, que tiene un partido yo creo que algo más sencillo, consiguiera ganar, tendría que estar obligado el equipo aragonés a obtener los 3 puntos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Héctor, que ya lo tenemos por aquí. Buenas noches, Héctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues al hilo de lo que decías tú, Rafa, estoy de acuerdo. Guanapix tiene un partido clave ante Móstoles. Es un encuentro que aquí en el siglo XXI tuve la oportunidad de asistir. Me pareció un partido muy serio, muy bueno por parte de Guanapix, pero nos están mal acostumbrando, ¿no? A que los partidos en casa sean completamente distintos a lo que ocurra como visitante. Como tú decías, eso contrasta, ¿no? La derrota por 2 goles a 6, que es cierto que fue en casa, ¿no? Creo que ese fue un bache pequeño que tuvo el conjunto de Jorge Palos, que en este enfrentamiento contra Móstoles fuera de casa, creo que es el momento para dar el golpe sobre la mesa y decir que fue un pequeño bache y que ya lo hemos superado. No sé lo que opinará Héctor, no sé cómo lo ves. Yo he hablado que este era el partido más importante. ¿Tú, Héctor, cómo lo ves? Sí, no, yo creo que estoy contigo. Además, Rafa, creo que llevamos ya varias semanas, varios programas que estamos comentando, pues que quizás sea el partido que está marcado con una cruz, ¿no? en el calendario de Guanapis, porque al final pues creo que es una situación pues que el pinchazo del otro día
no lo esperaba nadie y yo pienso pues que bueno, que es el partido que tiene que sacar con creces para seguir optando al liderato y estar con opciones a todo en esta última parte de la temporada, ¿no? Llega la fase decisiva y creo que es donde más tiene que estar Guanapis concentrado y estar al 100% porque creo que además que independientemente de que creo que ya ha demostrado durante toda la temporada el conjunto de Jorge Palos pues que está capacitado para ello, pero creo que ahora es donde tiene que dar ese do de pecho y ponerse el mono de trabajo y bueno, pues demostrar que lo del otro día fue simplemente un accidente. Yo creo que la derrota también le pudo venir, ¿no? Bien, ¿no? Para sacar cosas positivas como que es una segunda división y que relajarte en este tipo de categorías con todo lo que queda hasta final de temporada no es bueno. Creo que puede ser un golpe de atención importante para Guanapix, que también se tiene que poner las pilas para seguir líder en esta tan difícil categoría que comentamos cada semana. Si os parece, pasamos ya con Entre Ríos Automatización, que se enfrenta a Zambú Pinatar, partido importante también para Entre Ríos. Pues sí, Entre Ríos tiene opciones a playoff, pero pasan por ganar esta semana. Por supuesto, es el octavo frente al cuarto, Pinatar, que yo creo que es uno de los equipos más en forma. Y bueno, el partido es a las 7 de la tarde en el pabellón de la Granja. Importantísima la victoria que el otro día obtuvo el equipo de Alfonso Rodríguez frente al Avanza Jaén 1-2 en la última jornada de liga, que le pone en esta situación. Yo creo que el objetivo es vencer y seguir ganando, conseguir ganando y seguir apretando a los rivales de arriba. Si consiguiera la victoria, se pondría solo 3 puntos de Móstoles, con lo cual, bueno, pues y también es importante también el golaveras, puesto que en la ida el equipo de Alfonso Rodríguez perdía por 6-3 frente al Zambú Pinatar, y eso hay que mirarlo mucho, hay que estar muy pendiente también del tema del golaveras ahora, porque en igualdad de puntos el golaveras marca mucho. Sí. ¿Ves viable entrar en esa zona de playoffs, aunque ahora mismo se esté a 6 puntos? Bueno, a ver, es sería una de las cosas que sería pues poner esa nota positiva, ¿no? Para Entre Ríos. Creo que ha hecho una campaña durante todo el año bastante buena. Muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que quizás este año pues estaban un poquito más exigidos, ¿no? Por parte de todo el mundo, pues por el hecho de que pues bueno, la temporada pasada hubo muchas lesiones y se quedó ahí un poco con sabor agridulce y creo que sería un premio bastante importante, ¿no? ¿Que está difícil? Pues claro que está difícil, porque al final, pues bueno, creo que Entre Ríos lleva buena racha, pero al final pues creo que los momentos clave no ha terminado de dar ese arreón final, pero vamos, yo creo que por merecimientos y aparte de eso, pues de que por premio, ¿no? A todo el trabajo que llevan, yo creo que debería de tener ese premio esta temporada el conjunto de Alfonso Rodríguez. Sí, como tú dices, Héctor, está siendo una temporada muy luchada, muy buena, porque creo que el trabajo que está haciendo está siendo muy bueno, pero a veces no está llegando esa recompensa, ¿no? Que un equipo necesita para seguir enchufado en la categoría. Y como dice Rafa, estoy también de acuerdo con él, creo que es el momento, ¿no? De dar el salto, de decir que nosotros hemos luchado para estar ahí arriba y por qué no meterse en un playoff donde luego pues, puede pasar cualquier cosa. Lo más importante, yo creo que Entre Ríos ha estado penalizado por su inicio de temporada y por sus lesiones. Yo creo que eso es lo que más le ha penalizado. El otro día, por ejemplo, Juan Molina estaba lesionado, había jugadores que han estado lesionados durante la temporada, como Fran, ha habido jugadores como Claudio, que ha estado muchos partidos que no ha podido jugar. Yo creo que eso ha penalizado mucho al equipo de Alfonso Rodríguez y sobre todo el inicio, porque las 10 primeras jornadas pues es que es clave para ponerse en esa situación y luego tienes que ir quitándole puntos a los de arriba, que el buen inicio de Móstoles, por ejemplo, le permitió seguir estando ahí cuando llegó a ser hasta líder en las jornadas de inicio de la temporada, pero bueno, su buen inicio le ha mantenido hasta ahora, hasta el final, cuando ya al final ha estado más irregular, ¿no? Pues eso yo creo que le ha penalizado mucho al equipo de Alfonso Rodríguez. Pues si no queréis comentar nada más, antes de pasar con la entrevista, comentaros que podéis interactuar con nosotros con las nuevas encuestas, ¿no? que hemos conseguido meter en los directos, respondiendo uno, se responde así a la pregunta de ¿retendrá Guanapix el liderato? Dos, que no. Hablamos lógicamente
de esta jornada que viene y pasamos ya con la entrevista a Jorge Tabuenca. Buenas noches, jugador de Entre Ríos Automatización. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Bueno, Jorge. Lo primero, agradecerte que estés en el programa. Un lujo, ya sabes que para nosotros es un lujo tenerte aquí, a un máximo goleador de la segunda, este año tercer máximo goleador de la categoría. ¿Cómo está siendo la temporada para ti y cómo está siendo la temporada para el equipo? ¿Cómo está siendo el equipo? La bueno, temporada, Jorge. lo primero de todo, gracias por la invitación y para mí también es un placer estar con vosotros en el programa, que de vez en cuando sigo. Y ya me perdonaréis la voz, que llevo la garganta hecha polvo. Bueno, pues a ver, la temporada para nosotros pues ha tenido un poco de todo. Yo creo que estoy de acuerdo con las palabras que has comentado antes. Yo creo que no tuvimos un buen inicio ni una primera vuelta. Bueno, no sé cómo iría de victorias con la segunda, pero creo que estará quedando 6 jornadas, pues parecido el número de victorias de la primera y la segunda. Entonces yo creo que eso nos mermó mucho. También es verdad que hemos tenido lesiones importantes pero bueno, que al principio de temporada no es excusa, estábamos todos y no, con todo el equipo no conseguimos sacar las victorias suficientes para permitirnos llegar a este tramo final de temporada en una mejor posición. Jorge, ¿cómo ves al equipo, ¿no? ¿Cómo ves la plantilla con estos 6 puntos que tenéis de desventaja ante el playoff? ¿Creéis que es posible que se confía dentro del vestuario? Bueno, sabemos que no podemos fallar, que al final nosotros los 6 partidos que nos quedan son 6 finales, que solo nos vale ganar y que aún así no dependemos de nosotros mismos. Yo creo que Móstoles ha hecho una campaña espectacular y sí que es verdad que en estos últimos tramos de temporada, cuando ves que los equipos que se empiezan a acercar y que ya va quedando poco y que ellos tampoco pueden fallar, les puede llegar a afectar un poco ese factor psicológico, pero bueno, por nuestra parte, pues intentarlo hasta el final, intentar ir sumando de 3 en 3 y ver si les podemos meter esa presión. ¿Crees que el enfrentamiento ante Zambu Pinatar puede ser el más importante de aquí a final de temporada? ¿Crees que Oh, puede ser el que yo no, necesitéis, ¿no? ahora no te Para escucho, ¿eh? realmente. No sé si te Ah, dejo de ahora nos escuchar. escuchas, No sé nos si me escuchas escucháis ahora. vosotros. Nosotros te escuchamos, sí. Nosotros Sí, 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 sí. sí, sí. Pues yo a Vuelve a vosotros salir no. otra vez, vuelve a salir otra vez, exacto. Sí, que hay algún problema yo creo que hoy con la aplicación y tal. Bueno, intentaremos solucionarlo. Como bien decías, yo creo que el partido ante Pinatar es clave, es importantísimo. Vale, Y ahora luego sí. aparte es que quedan 6 jornadas y yo creo que, no sé, Jorge, ¿cómo ves el partido contra Pinatar? Bueno, a ver, sabemos que Pinatar es un rival duro, que tiene un potencial ofensivo alto, con jugadores con experiencia. Y bueno, yo creo que el partido pasa por nosotros concederles lo menos posible, cometiendo los menos errores, dificultarles mucho con nuestra defensa en salida de presión sobre todo, intentar tener ahí algún robo de balón y luego lo que nos está faltando los últimos días un poco de efectividad de cara a puerta. En esto, ahora viendo los resultados que os quedan, los partidos que os quedan hasta final de temporada, viene la verdad es un turmalete importante porque jugáis frente a Pinatar, luego tenéis que acudir al Ejido, una visita complicada, luego recibís a Ceuta, volvéis a ir a Burela, una pista complicada, recibís en casa a Ibiza, otro equipo que está también ahí, y acabáis en Levante. ¿Crees que este final de temporada es un calendario bastante duro para vosotros? Bueno, es que sinceramente en segunda, eh, si es que da igual contra quién juegues. Ahora mismo los de abajo se están jugando el descenso y aprietan un poco más, los de arriba pues, también se están jugando cosas. O sea, yo creo que da igual contra quién jugar. Es verdad que pues tenemos este fin de un rival duro, pero que en casa si queremos estar en playoff o si creemos que tenemos que estar en playoff, hay que ganar. A Ejido pues es una visita así dura, pero también sería un rival de playoff que si quieres jugar un playoff tienes que intentar ganar. Entonces yo creo es que nos da igual contra quién jugar y tampoco miramos mucho el rival. Jorge, ¿tú cómo ves que está siendo tu temporada? ¿Cómo la valorarías personalmente como uno de los máximos goleadores de la categoría?
Bueno, pues estoy contento que no me he lesionado. O sea, eso ya partiendo de ahí. Bueno, bien, a ver, yo intento aportar al equipo un poco en todo. Ya voy teniendo cada vez más experiencia. Ya son varios años en el mismo equipo, en el mismo grupo y compitiendo pues bastantes minutos en la pista y creo que es buena. Es verdad que no he estado quizás al nivel de otras temporadas o yo intento exigirme un poco más y creo que otros años está un poco mejor en según qué aspectos, pero bueno, siempre creo que soy un jugador bastante regular y que todos los partidos más o menos estoy y ayudo al equipo. En esto que estás diciendo, Jorge, tú eres un jugador joven, tú tienes 27 años, tú no eres un jugador mayor. Bueno, Los ya, mejores ya, años ya de va fútbol empezando, sala para mí. Los mejores años de fútbol sala para mí vienen de los 27 a los 33. Yo creo que ahí están. Y ahora yo creo que en el fútbol sala se está alargando un poquito el tema de las edades. Pero claro, ha llegado el momento un poquito de estas nuestras preguntitas un poquito que tenemos ahí que escarbar un poco y queremos conocer un poquito al jugador, un poquito de sus cositas y tal. A mí me han comentado, Jorge, que tú tienes una comida que otra vez te he siempre dejado de comes. escuchar. No escuchar. Vale, pues espera, vuelve a salir No, otra vez. voy a Anda, salir, por favor. venga. Sí, sales, exacto. No sé cómo lo haces, Rafa, pero tienes para todos, ¿eh? O sea, Sí, encuentras anécdotas de todos, hay que ¿eh? saber. Bueno, la verdad es que conozco a mucha gente y eso es la suerte que tengo, que me van llegando, me va llegando mucha información y bueno, la verdad que tengo mucha colaboración de la gente que al final pues le gustan este tipo de cosillas y bueno, pues la verdad es que eso también es fútbol sala, ¿no? Y conocer un poco a las personas es muy importante porque detrás del jugador hay una persona y eso es clave. Bueno, Jorge, que lo que Ya te está. estaba preguntando, ¿me has escuchado la pregunta? Sí. No te escucho Vale. la pregunta. Vale, pues te la pregunto. Que necesitamos conocer un poquito más a la persona, ¿no? Aparte Sí. ya Jorge Tabuenca ya lo conocemos, sabemos quién es, lo vemos en las pistas, tal, pero alguna cosita de él queremos saber. Nos han dicho que tienes una comida que siempre haces que siempre comes antes de jugar cada partido. ¿Qué comida es esa? Los macarrones de mi novia. Ah, bueno. Eso es lo que te da energía, ¿no? Hombre, por supuesto. Y soy una buena siesta. Y luego una buena cita. Y me han comentado también que tú tienes como una pequeña superstición con las medias. ¿Qué pasa con las medias? Tú con las medias y las zapatillas, ¿qué es lo que haces? A ver. O sea, me imagino que te refieres que yo para jugar siempre me pongo doble calcetín y la media. Me han dicho un Y sin calcetín cortar. me han dicho que un calcetín fuerte, o sea 3. que para pegarle fuerte, para que estés bien apretado para poder Que no pegarle note el bien, pie, ¿no? para no hacerme Exacto. daño. ¿No ves que yo tiro flojo? Tengo que darle con potencia. Bueno, muy bien. Y ya la última, este ya es último, ya me han dicho que tienes que renovar un poco la ropa interior. Eso... A ver, pues sí, intento jugar siempre con los mismos calzoncillos. Y claro, del desgaste se van generando agujericos y de vez en cuando asoma algo por ahí, se escapa algo. Bueno, escucha, lo más importante es que la rutina te sirva para ti. Hombre, jugador, sí. Lo que tiene que tener es confianza. Y si no te genera confianza... Claro, lo que pasa es que mi madre cuando los ve siempre los echa a la basura. Entonces ya tengo que renovar confianza. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Voy a mandar una última. Aparte de todas estas, ¿tienes algún ritual que te gusta hacer antes de los partidos, ya que estamos con costumbres? No, la verdad que, bueno, ya me quité. Antes entraba con la pierna derecha, pero ya no soy consciente de esas cosas. O sea que no tengo muchos rituales. Bueno, pues nada. Solamente decirte, Jorge, que gracias por entrar al programa. Ahora tienes que saber quién es el que nos lo ha filtrado. Ahora tienes ahí labor de búsqueda. Y nada, desearte lo mejor y que próximamente, pues eso, pues que tengamos una victoria de Entre Ríos esta semana y que hay que luchar por el playoff y que os deseamos lo mejor desde aquí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jorge, y suerte este fin de semana. Pues sí, la verdad es que, bueno, es que a Jorge lo conozco hace muchísimos años, le tengo un gran aprecio y es un muy buen chaval. Hoy tenía la voz mal porque como él es también entrenador, pues al final, pues ya sabes, ¿no? Te desgastas un poquito la voz y tal.
Y entonces, pues bueno, ya sabes, cosas de entrenar y jugar, y como él llega a todo, hace entrenador, juega, pues es lo que hay. Pero la verdad es que es un sol como persona también, ¿eh? Eso, yo creo que una persona siempre tiene que ir ligado con el jugador, y una de las mejores cosas de Jorge yo creo que es un chaval fantástico. Aparte de el éxito, ¿no? Un poco en estos deportes de grandes categorías, aparte de ser buen jugador, hay que ser buena persona, ¿no? Y gente pues como Jorge son los que luego dan el cante en esta segunda división, que como tú decías, tantos años goleador, este año tercero, él mismo, él esa autocrítica, ¿no? De que se autoexige mucho cada temporada, se la hace todos los años y ahí la hemos tenido también para esta temporada. Sí, lo que pasa es que él sabe que es un referente para el equipo. Al final es un jugador importante bueno, que ha sido máximo goleador de la segunda, que ha sido un jugador importante, y que él sabe que tiene que dar lo mejor de sí mismo para llevar al Entre Ríos, que este año además había hecho una apuesta importante con jugadores que se había traído de calidad y tal. Y bueno, la verdad es que él también él conoce esa situación, y yo creo que este año ya lleva 5 goles más que el año pasado, por lo cual eso ya también se nota. Creo que tenemos comentario, ha comentado, ahí lo tenemos. Enhorabuena por el programa, hoy muy top. Marcos Bellido, un saludo muy grande a Marcos, que hace un trabajazo por las pistas de fútbol sala y no solo de fútbol sala. Sí, la verdad es que es un crack en todos los sentidos y hace un trabajo espectacular. Y nada, pues que siga con ese trabajo, que nosotros le apoyamos, y es un chaval fantástico. Y nada, si te parece, pasamos a la primera división, a cómo ha ido esta jornada. Fue la última jornada y bueno, sigue el duelo entre el Pozo de Murcia y el Fútbol Club Barcelona por esa primera posición. Victoria del Pozo frente al Jimmy Cartagena por 2-1 en el derbi regional, y el Fútbol Club Barcelona vencía al Noya, con lo cual siguen las espadas en todo lo alto en esta primera división. Inter Movistar también vencía a Oparrulo, vencía también y se sitúa tercero. Manzanares es cuarto, que también obtenía la victoria al vencer a Ribera de Navarra, y quinto, nuestros amigos de Palma, que vencían 8-2 a Jaén en un resultado muy bueno. Y por la parte de abajo, que ahora se ha calentado bastante, se ha puesto al rojo vivo con la victoria de Alcira ante los Osasuna Magna, lo cual le mete en peligro al equipo navarro, porque está solo a 3 puntos el Alcira. Eso sí, son 3 puntos más el golaveras, con lo cual son 4. Hay que tener cuidado porque eso hay que valorarlo mucho. Y bueno, y Ribera de Navarra, pues bueno, que sí, ya está de farolillo, yo pienso que está totalmente descartado, pero sí que esa plaza entre Alcira y Osasuna Magna está en juego. Héctor, no sé cómo tú verás esta primera división, ¿no? En la que, sacando de la ecuación a El Pozo y el Barça, tenemos una lucha también muy bonita por entrar entre los 8 mejores de esta categoría. Y como bien ha dicho Rafa, se han acercado las cosas por el descenso. ¿Cómo estás viendo tú esta temporada? Sí, la verdad que bueno, pues remarcando pues ese papelón, ¿no? que tuvo Jaén en la Copa de España, ganando esa final al Barça. Pues bueno, creo que además hay una batería de equipos pues que están todavía con disposición de entrar en playoff. Hay 3-4 equipos ahí que están en una diferencia de 2-3 puntos. Y bueno, pues de remarcar de la parte baja, pues que bueno, que se rumoreaba hace unas semanas pues que el dueño del Tudelano pues estaba que si compraba o no también el Osasuna Magna. Sería una efeméride muy grande que descendieran los dos conjuntos navarros y el mismo propietario se hiciera con los dos equipos, ¿no? Ojalá que eso no pase, porque la verdad que bueno, que Osasuna Magna creo que es uno de los rivales que siempre se ha tenido en cuenta para estar entre los 8 primeros. Yo recuerdo, ¿no? de hace muchos años, creo que igual hace 20 años, en una eliminatoria de playoff de descenso contra aquel Fóticos Zaragoza, que nos ganó la eliminatoria contra un MRA Sota, pues que sale victorioso de esa eliminatoria. Y me acuerdo que el pabellón Luis Felipe estaba a rebosar. Pero bueno, creo que luego ha tenido mucha escalada y ha tenido muy buenos años, ¿no? Osasuna Magna jugando pues incluso fases finales de Copa de España, playoff,
Entonces pues sería un batacazo bastante gordo, ¿no? Pero sí que es verdad que habrá que estar atento porque creo que esta parte baja se pone muy interesante de cara a este tramo final de la liga. Aparte de lo que tú dices, Héctor, que pueda pasar en los despachos, ¿no? Eso ya pues no depende tanto de los jugadores. Que bajaran dos equipos navarros sería un golpe duro para Navarra en una misma temporada, ¿no, Rafa? No solamente que bajaran dos equipos navarros, sino que si fueran esos dos equipos navarros en primera, más el Tafa en segunda, serían 3 descensos, lo cual sería complicado. Sería complicado porque serían 3 descensos los 3 equipos que están en el fútbol sala profesional, y la verdad es que sería una lástima porque la verdad es que Osasuna Magna es uno de los equipos históricos y sería una lástima, y Ribera de Navarra, pues bueno, es que al final ha ido coqueteando muchos estos últimos años y al final tenía que alguna vez llegar a sufrir esto, porque el año pasado, por ejemplo, hizo una primera vuelta muy mala, hacia el estilo del Guanapix a la 10, y luego en la segunda vuelta hizo una segunda vuelta casi como una de playoff, que si dura 3 partidos más, 2 partidos más, a lo mejor se mete hasta en el playoff. Quiero decir, todas estas cosas se puede jugar un poquito con esto, pero llega un momento al final que el cántaro cae a la fuente y no puede ser, ¿no? Y es lo que le ha pasado este año a Rivera, que bueno, pues al final con buenos equipos, con buenos jugadores, yo creo que al final, y 3 entrenadores que han basado, yo creo que algo hay, y bueno, pues esperemos que el equipo, pues si baja a segunda, pues bueno, será un equipo de los favoritos en la segunda división. Como tú dices, Rafa, Rivera está pasando por un mal momento. Está último, creo que a lo mejor es de las pocas plazas en toda la primera división que puede estar casi sentenciadas por desgracia para los navarros. Eh, Creo que aún así tienen que seguir intentándolo. Como tú has dicho, el año pasado estuvieron a punto de caer también junto a los nuestros de Jorge Palos. Se salvaron haciendo una muy buena segunda vuelta. Habrá que ver cómo termina esta primera división, pero lo despedimos ya aquí, os lo contamos. La semana que viene, Ahora ¿algo que vamos a comentar, Rafa? lo que es el nuevo formato de primera división. Me va a costar No, no explicarlo, me ¿eh? diga tantas También cosas. te lo digo, que me va a costar explicarlo, porque no es fácil. A ver qué os parece. Voy a intentar hacerlo esquemáticamente y luego daré mi opinión, y luego pues cada uno que opine lo que le parece. Hay un nuevo CEO en la federación, que es el que dirige un poquito el tema de la primera y la segunda, del fútbol sala profesional, sobre todo de primera, y ha creado, busca un nuevo formato para la primera y para la primera división. De momento quieren cambiar el nombre, pasaría a llamarse Liga Prime Futsal, que bueno, pues es un nuevo nombre a lo mejor más para buscar más, no sé, más modernidad, no lo sé exactamente. Luego lo que quieren es dividir la competición como en 2 fases. Querían hacer un torneo apertura y un torneo clausura. Bueno, eso, no sé, es una idea que ahí pues tiene sus pros y sus contras. Luego, que el primer clasificado del torneo de apertura tuviera un premio económico, el del torneo clausura también, y tuvieran alguna plaza para la UEFA Futsal Champions League. Eso está por ver todavía, está por desarrollar, porque por un lado me llegan unas cosas, por otro lado me llegan otras, entonces no lo puedo definir. No sé si sería una plaza para cada uno de los ganadores de la apertura y del clausura, o una para el del clausura y el de apertura juntos, ¿vale? Eso hay que verlo. Lo del premio económico, eso seguro. Eso sí que les dan un premio económico a cada uno de los 2 campeones. Luego, de ahí, el descenso sería la suma de las 2 competiciones, de la apertura y del clausura, pero bajaría solamente el último, porque el penúltimo y el antepenúltimo jugarían un play-out, es decir, una eliminatoria para saber quién es el que desciende. ¿Vale? Espero que me sigáis hasta ahora lo que estoy diciendo. Sigo. Para dilucidar quién es el campeón de liga, hay una cosa que se llama el supercampeón. Pues el supercampeón serían los 8 primeros clasificados, serían 8 equipos los que jugarían ese playoff, a 3 partidos, por supuesto, como se está jugando ahora, pero los clasificados serían los siguientes: serían primero y segundo del torneo del apertura, primero y segundo del clausura, y luego los equipos que tengan mayor porcentaje entre la suma de los dos torneos.
¿vale? Entiendo, Esos serían Rafa. los 8 que llegarían al supercampeonato, que también tiene un premio económico. Y lo que digo, no sé exactamente si va a haber un premio para la UEFA Futsal Champions League o al final es uno para la primera, para el clausura y otro para la apertura. Rafa, Sigo, entiendo. que termino con toda la explicación y luego, porque tiene su historia y no me quiero equivocar. Desaparece la Copa del Rey. La Copa del Rey como formato desaparece. ¿De acuerdo? Y la Copa de España, que es la que hasta ahora formaban los 8 mejores equipos de la primera vuelta, pasan a ser los 6 primeros equipos del torneo de apertura, más 2 plazas que se jugarán en una copa que juegan el resto de equipos de primera, los equipos de segunda división, los equipos de segunda B y los equipos de tercera. Que los equipos de tercera y de segunda B irán eliminando antes de llegar a los de arriba. ¿Vale? Espero no haberme dejado nada y espero haberlo dicho todo bien. Bueno, es un poco enrevesado, para mí un poco enrevesado. Cosas que no me gustan. Yo voy a decir las mías, luego vosotros decirlos. Cuando un formato de competición tienes que explicarlo mucho y no es fácil, complicado para el seguidor. Complicado para la gente que lo va a ver. Luego, no me gusta mucho el nombre de apertura y clausura. Me parece un poco argentinizar un poco nuestro deporte. Yo, por ejemplo, sería más partidario, como dice Manuel, de solo futsal, llamarle campeón de invierno. Me parece mejor, ¿vale? Por ejemplo. Me parece que la dotación económica es muy escasa. Y me parece que damos demasiadas oportunidades a algunos y demasiadas pocas para los premios. Quiero decir, al final, para conseguir la UEFA Champions League, tienes que hacer una competición brutal. Para salvarte, al final tienes que hacer una media y una media. Y al final tienes una segunda oportunidad para hacer un play-out, ¿vale? Eso es lo que yo opino. No sé lo que opinaréis vosotros. Espero haberlo explicado bien. Yo lo veo muy, aparte de ser todo muy lioso y muy entrevesado para el espectador, creo que si estaba ahora mismo el fútbol sala pues recuperando tanto aficionados pues como jugadores, tanto en categorías amateur como en categorías base, creo que eso también puede dar un paso para atrás, ¿no? Me refiero, lo que ha dicho tú, Rafa, si a un espectador tienes que explicarle las cosas 3 veces, yo lo había leído ya estos días, pero me las has explicado a la perfección y aún así creo que no está del todo claro. A una persona mayor, ¿tú crees que esto lo va a entender? Pues sí, dirá, oye, apago la televisión y dejo de ver fútbol sala porque me están liando la cabeza, ¿no? No sé, yo creo que se le puede dar un poco de una vuelta pues por el tema de dar un poco más de emoción y tal, pero ostras, tanto creo que puede ser más perjudicial que beneficio para el fútbol sala de España. Yo, por sacarle un poco la zona positiva también, creo que a todos los cambios que se hacen, ¿no? A las personas no nos gustan porque son difíciles, lógicamente, también de entender, pero creo que se han complicado mucho la vida con este nuevo formato. Ya el hacer 2 ligas completamente distintas una de la otra, creo que es complicarse mucho. Y ya también partiendo de la base de lo que tú dices, ¿no, Rafa? Me ha parecido ver las cifras de los premios y viendo el deporte de élite en el que estamos aquí en España, que sea tan poca compensación también económica, creo que tampoco va a ayudar a los equipos, ¿no? A un incentivo de decir que quiero ser campeón de la Liga de Apertura o de Clausura, o me viene mejor quedar entre los 4 mejores, o creo que es muy complicado. Eliminas también una competición que ha dado mucho juego esta última temporada, que aparte de llenar pabellones, que creo que es muy importante, pero es lo de menos. Creo que todos hemos estado pendientes de la televisión durante todo el fin de semana, no nos hemos perdido casi ningún partido de los que se han dado. Creo que hasta ahora se estaban haciendo muy bien las cosas y esperemos que este cambio no vaya a peor. Bueno, al final, Alex, yo creo que a veces no hay que tener miedo al cambio, eso es verdad, porque hay una cosa que sí que es verdad, que yo no estaba no tenía muy claro que fuera bien lo de la venta de abonos, quitar los abonos en la Copa de España, y no lo tenía nada claro, no me parecía una buena decisión, y luego la realidad me ha demostrado que tenían razón, que yo estaba equivocado.
no hay que tener miedo a los cambios, pero yo también soy más partidario, un poquito más partidario de mejorar lo que había. Quiero decir, mejorar algunas cosas que estaban bien, que son esenciales de nuestro deporte, pero tampoco hacer un cambio tan exagerado. Luego, lo de los nombres, apertura y clausura, no me terminan de convencer. Los premios, como ya os he comentado, me parecen irrisorios. No me parece que estén a la altura de una competición de primera división. Y bueno, no sé, es un poco... A ver, le damos importancia a los torneos cortos como si fuera, yo qué sé, como si fuera el pádel, ¿no? Pero a lo mejor también hay que buscar un poquito la continuidad, el pensar de forma sencilla. Cuando a un jugador, esto en las normas, cuando un jugador tiene que pensar mucho o tiene que pensar en las reglas, malo. Un jugador tiene que tener normas sencillas y claras. Pues esto es lo mismo. Lo que tienes que tener claro es que si te clasificas tercero, juegas la Copa del Rey o juegas la Copa de España o juegas... Si te tienes que pensar que como te quedaste tercero y décimo en la otra liga, no sé qué, no te puedes clasificar, complicado. Al final, y bueno, no sé, al final no sé cómo quedará, yo creo que ha sido un sondeo a ver cómo está el tema, pero bueno, veremos a ver y no sé cómo quedará. No sé lo que opinaréis, pero bueno, yo creo que ha sido un sondeo para ver un poquito y luego tomar decisiones, no lo sé. ¿Esto sería para el año que viene o todavía está en el aire? No, la idea es imponerlo para el año que viene. Pero claro, ¿qué pasa? En esto hay otro tema. Es muy precipitado, ¿eh? Pero no solamente es eso. Por ejemplo, en la Copa del Rey, tú has dicho que va, perdón, en esta nueva Copa de España, has dicho que van a participar equipos de tercera. Bien. Y ampliamos los equipos de tercera. Perfecto. Pero el tema es el siguiente. Ahora han estado jugando en tercera y había una plaza. Había para la Copa del Rey, o en segunda B que hay una plaza para la Copa del Rey. Ahora lo van a ampliar, con lo cual la competición, luego te vas a encontrar que a lo mejor hay algún equipo que no estaba en la Copa del Rey, pero luego sí que se ven en esta nueva Copa. No sé, hay que tener claras desde el principio un poquito las cosas y luego pues verlo, no sé. Ya te digo que es un poquito revesado y hay que pensarlo bien porque para mí era mejor mejorar lo que había, algunos aspectos y cambiar algunas cosillas, pero no hacer un cambio tan exagerado. Yo lo que decís, ¿no? O sea, como tú bien has dicho, no hay que tenerle miedo, pero se han complicado demasiado la vida y el momento en el que tienes que hacer muchas cuentas para saber en qué nivel estás o en qué posición acabas la temporada o si desciendes o no, que creo que puede haber muchas dudas a final de temporada y puede haber muchos problemas con algunos equipos que no les termine de convencer este formato a final de temporada. Ya no hablo antes, porque antes podemos dar el sí todos o el no, pero en el momento en el que algo no es nuevo y encima no te está yendo bien, esperemos que no haya más problemas de los que creo que está habiendo, por lo menos mediáticamente en las redes. Correcto, pues yo creo que con esto y con decir que la selección española mañana juega su primer partido después del Campeonato de Europa frente a Finlandia, doble partido en Finlandia, en la ciudad de Nokia, y que bueno, pues yo creo que será bueno ver a los jugadores de Jesús Velasco de nuevo en la pista y ver cómo llevamos esa estrella de campeones de Europa. Yo creo que podemos pasar al femenino, no sé cómo lo ves tú, Alex. Sí, yo por mi parte pasamos también ya al femenino, si Héctor no tiene nada más que añadir. Nada, simplemente quería añadir una anécdota antes de terminar, que ayer estoy viendo un vídeo de Jesús Velasco en los primeros entrenamientos y preguntaba a todo el grupo, ¿no? que de todos los que había aquí, quién era campeones de Europa, y no sé quién era que contestaba y decía que todos, y es verdad, ¿no? Jesús Velasco les decía que todos los que estaban allí, estuvieran o no en ese campeonato de Europa, que todos son campeones de Europa y que todos van a tener que ponerse el mono de trabajo para mantener ese prestigio y defender esa segunda estrella, ¿no? Y la verdad que es una anécdota muy curiosa y a su vez motivante para todos, porque al final, pues bueno, ha vuelto a ampliar la lista. Tenemos a Diego Sancho otra vez ahí y bueno, también es positivo, ¿no? Que cuente con jugadores que se han quedado a las puertas de ir a ese europeo. Pues con muy buenas sensaciones por parte de la selección, nos despedimos ya de esta primera, segunda y selección española y pasamos ya con el femenino con Carlicos que nos está metiendo Adiós. prisa. Adiós, hasta luego. Bueno, chicos.
Pasamos ya con la segunda división femenina. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba ya echando la bronca, digo, luego me dicen a mí que me enrollo yo, ¿eh? Joder, me habéis pillado el gusto. Pero Que muy esto de presentar es complicado, es complicado. Yo, Carlos, antes de empezar, para que no se me olvide, lo tengo aquí apuntado. ¿Qué tal fue el partido de ayer con las chicas, con las peques? Pues muy bien. La verdad que hemos tenido sensaciones muy buenas, muy positivas con el equipo. Sí que es verdad que en las semanas anteriores en los entrenamientos habíamos notado como un pequeño bajón. Yo creo que entre que son pequeñas y que pues que de esos nervios, ¿no?, que afloran porque se acerca el campeonato, pues veíamos a las chicas un poquito más agarrotadas, un poquito más despistadas. Pero ayer en el último partido amistoso, la verdad que bueno, pues victoria del equipo y dejaron pues buenas sensaciones, y eso es lo que nos da pues todavía más motivación tanto a las chicas como al cuerpo técnico para afrontar ese campeonato que tenemos la semana que viene. Esto ya por curiosidad, ¿conocéis cómo son las demás selecciones a estas edades? Pues si te digo la verdad, en lo que es en juego, no. No, porque no, o yo al menos no he encontrado nada que puedas ver de cómo juegan y demás. Lo único sí que hemos visto son fotos de varias selecciones y son todas enormes. Las nuestras son muy chiquititas en tamaño, pero bueno, pequeñas pero matonas, que se dice en mi pueblo. Así que, pues una incógnita, ¿no? Puedes hacerte una idea de las selecciones que pueden ser pues las favoritas, como Cataluña, Madrid, Galicia, que es la actual campeona, Murcia. Es que es una edad que yo creo que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, siempre están las favoritas. No sé si a nosotros nos pueden poner de favoritas o no. Lo mejor es no ir de favoritas y dar la sorpresa. Que yo creo que podemos hacer un buen campeonato. Yo creo que hay una buena selección y hay chicas que las hemos conocido este año y nos han sorprendido muchísimo. Y yo creo que eso es lo bueno para el futsal femenino aragonés y el futsal aragonés en general. Yo creo que lo mejor en estos campeonatos es irse contento, ¿no?, de ellos, sabiendo que has hecho un muy buen papel, seas favorito o no, eso ya se terminará viendo al final del campeonato. Si te parece, pasamos ya con la segunda división, donde tampoco hemos tenido jornada como comentábamos a inicios de programa, pero tenemos partidos ya este fin de semana. Pues sí, y la verdad que es un fin de semana de derbi otra vez. Esto es lo bueno, ¿no?, de tener 4 equipos aragoneses que pues, bueno, que puedes disfrutar de estos partidos. Vamos a empezar, o vamos a dejar el derbi para el final, pero bueno, pues el sábado a las 4:30 en el pabellón Siglo XXI salen de la granja y se trasladan este fin de semana al pabellón Siglo XXI el grupo Reciclarte César Augusta, que recibe al conjunto Pamplónica del actual Orbina. Yo creo que puede ser un partido pues interesante, porque siempre jugar con los equipos navarros hace que sean partidos muy disputados y muy vibrantes, ¿no?, y muy vistosos para el público que vaya al pabellón. Pero bueno, yo creo que el equipo local, el equipo zaragozano, pues está un paso por encima, ¿no?, de calidad al conjunto navarro, y yo creo que se pueden quedar ahí los 3 puntos en Zaragoza. Sí, yo creo que, como tú dices, debería ser un partido favorable a César Augusta, al grupo Reciclarte, pero conocemos también este deporte. Urbina, lógicamente, no va a dar el partido por perdido cuando venga aquí, ni mucho menos. Esperemos que no afecte mucho tampoco el cambio de pabellón, como tú has dicho. Creo que el grupo Reciclarte empezó muy bien la temporada, ¿no? Si no me equivoco, por lo que he ido siguiendo, ha ido bajando de posiciones. Ahora mismo creo que se encuentra séptima, si no me equivoco. Y creo que Están pueden en ser 3 séptimo lugar. puntos muy importantes para seguir subiendo. Sí, como bien decías, pues comenzaron muy bien. La verdad que comenzaron con un juego muy vistoso, con bastante, bueno, a ver, bastante gol con gol, sino un equipo que generaba bastantes ocasiones y que las materializaba en muchas de esas ocasiones. Tuvieron un pequeño bajón. Yo creo que al final
pues hay muchos equipos, ¿no?, que sufren esos bajones. El mantener una línea constante de victorias, pues puede estar al alcance de muy pocos equipos. Ya lo hemos visto, ¿no?, con equipos como el Guanapi Saldelis, como Linyola, como el Entre Ríos Automatización, que han tenido rachas muy buenas. Ha llegado un momento que han caído un poquito. Quizás el que menos ha caído en esa racha ha sido el Guanapix. Pero, pues bueno, pequeños altibajos que los puede tener cualquiera y que han vuelto pues a la senda de la victoria, porque han ganado 3 partidos seguidos. O sea que yo creo que el equipo quizás le ha podido venir bien ese parón por la Semana Santa para recuperar lesionadas, para recuperar jugadoras que a lo mejor tenían no una carga de minutos, pero sí que estaban arrastrando molestias, y yo creo que será positivo para el conjunto de Eduardo, y veremos a ver si se quedan esos 3 puntos, que deseamos que sí aquí en Zaragoza. Hablando de Entre Ríos, ¿no?, que visita la pista de Les Glorias, que por lo que oigo aquí en el programa es una pista muy complicada, pero antes de pasar a hablar del partido, desde aquí personalmente darle una buena a María Mayor, ¿no?, con esa convocatoria con la selección española sub-19. Creo que es un honor, ¿no?, tanto como para el fútbol sala femenino y aragonés en general, que siempre haya representantes en estas categorías inferiores de la selección española. Eso es. Al final es bueno, evidentemente, para ellas, ¿no?, que las convoquen en las categorías nacionales, y pues para el futsal femenino, para el futsal en general aragonés. Y esto yo creo que es el buen trabajo que se está haciendo en muchos clubes, de formar a las jugadoras, y al final cuando pierdes el tiempo, que digo yo, en las categorías inferiores, esto es lo que sucede, ¿no?, que al final recogen los frutos ellas de su esfuerzo, sobre todo, y al final también los clubes, ¿no?, con ese honor de decir que hay una jugadora de su club que ha sido convocada. Así que enhorabuena para María, que se lo merece, que es una jugadoraza. Como decía, ¿cómo ves tú este partido en la pista de Les Glorias por parte de Entre Ríos, que está tercero y que quiere seguir en la pugna? Pues como bien has dicho, es una pista bastante complicada. Les Glorias, la verdad que es un equipo que ha ido estos años pues de menos a más, ¿no?, desde que ascendieron, pero es un club que lo tienen muy claro, ¿no? Trabajan muy bien, y trabajan muy bien la forma a la que quieren y deben jugar, ¿no?, sus equipos, y eso se plasma pues en este conjunto de segunda división, que en su pista fuera también meten bastantes problemas, pero yo creo que quizás se deshinchan un poquito, pero como locales pues es un equipo que pone en bastantes aprietos a todos los conjuntos que pasan por su pista. Lo hemos visto en jornadas pasadas, que equipos que para ganar han sufrido y han sudado tinta y sangre y todo lo que se pueda llegar a sudar para llevarse los 3 puntos, y equipos que han caído en su pista, y a lo mejor se creía que no iban a caer en esa pista. O sea que desde aquí mando otra vez un saludo a mi amigo Enric, presidente del club, y bueno, que siempre me gusta saludarlo, que siempre nos ve. Pasamos ya con el derbi, como tú adelantabas, partido entre Guanapix Saldelis Intersala 10 y System Cars Avenida Alagón. Un partido que, lo que decimos, ¿no?, Avenida Alagón, esta última, creo que tan solo hay un punto conseguido. Guanapix va líder, lógicamente la balanza se decanta más por el conjunto de Intersala, pero al final los derbis es lo que comento también en segunda B. Las ganas que seguramente tengan las chicas de Avenida Alagón también de querer jugarlo será distinto a un partido normal de liga. Sí, a ver, los derbis siempre gusta jugarlos, y siempre se viven de una manera distinta, a lo mejor a otros partidos de lo que pueda ser la liga regular. Y bueno, sobre el papel, evidentemente, son favoritas el conjunto de Nano Modrego, el Guanapix Saldelis Intersala 10. Es un equipo que ya hemos visto el juego que viene desplegando durante toda la temporada, y ya solo por eso pues puedes decir que son claras favoritas a llevarse los 3 puntos. Por otro lado, tienes a la Avenida Alagón, al System Cars,
que sí que es verdad que van últimas, un punto, podemos decir que es conjunto de Autonómica para la temporada que viene, pero es un equipo que ha competido prácticamente el 100% de los partidos. Hemos hablado jornadas y días atrás y semanas atrás de que es un equipo que pues, esa plantilla justa, esas lesiones que han tenido y alguna lesión de gravedad que tiene el equipo, que eso les ha lastrado mucho porque han llegado muchas veces vivas hasta el minuto 10 de la segunda parte o hasta el minuto 30 del partido. Y eso, pues, evidentemente afecta mucho y lastra mucho a un equipo que compite en una categoría alta como es esta segunda división, una categoría que hay jugadoras de mucha calidad, pero que la parte física también es muy importante. Y yo creo que eso es lo que más les ha podido afectar. A lo mejor las primeras jornadas, hasta que coges el ritmo de la categoría, eso te puede afectar, pero ya vimos que el equipo pues, ha hecho un buen fútbol sala, pero esas lesiones y ese cansancio que se acumula del partido, pues llega a un minuto en el partido pues que afecta y ha podido pues ser detonante, ¿no?, en la temporada. Pero bueno, yo las sí que es verdad que yo en directo solo las he visto una vez, fue en el derbi contra César Augusta y fue un auténtico partidazo. Es lo que te digo, que se acaba la gasolina casi a mitad de la segunda parte y eso pues les afecta. Yo, antes de despedirme y dar paso a Francho, comentar lo que tú decías de Alagón, ¿no? Tuve la suerte de narrar el derbi de entre Ríos Automatización y System Cars a la Avenida Alagón. Creo que gana 2-1 Entre Ríos, pero el final del partido es completamente de Avenida Alagón, pudiendo empatar el partido. Creo que se sacaron hasta 3 o 4 doble penaltis que se desperdiciaron. Uno de ellos lo mete la guardameta, mira que he mirado el nombre de propio, pero ahora no me sale. Tiró también los otros tres. La guardameta también por parte de Entre Ríos intervino en esos tres siguientes, pero es lo que tú decías, un marcador malo, porque un 2-0 en contra, falta de 6 minutos que quedaban y estás a punto de remontarlo, un equipo que ha demostrado que está entre las mejores de esta categoría, tiene mucho mérito y creo que no ha llegado la recompensa, como comentaba también antes con Entre Ríos el masculino, por parte de Avenida Alagón, al trabajo que se ha hecho durante toda la temporada. Sí, tú lo has dicho bien, o sea, es que aquel derbi incluso se podían haber llevado la victoria, o sea que también es verdad que les cuesta meter gol. Bueno, lo de meter gol es un mal de muchos, ¿no? De pequeños y de mayores. Y aquel partido, pues sí que es verdad que Avenida Aragón se mereció al menos llevarse un punto de la pista, además creo que fue en la pista B del siglo XXI. Y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Yo creo que será un bonito derbi. Veremos quién se lleva los 3 puntos, al igual que no lo he dicho, que espero también que se lleve los 3 puntos el Entre Ríos Automatización de la pista de mi amigo Enric, lo siento Enric, pero yo creo que Entre Ríos va disparado y ojo no acabe en la segunda posición, o sea que cuidado el Entre Ríos y a ver qué tal la jornada para todos los equipos aragoneses. Bueno, pues despedimos aquí la segunda división femenina y pues buenas noches, Francho, ¿qué tal? Te dejo ya todo el trabajo que queda para ti. Nos vemos en segunda B. Hasta ahora todos. Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Un placer volver otra vez con la voz más ronca. Pasa un auténtico Cristo, ¿eh? Llevo 15 días que no soy yo, pero bueno, sin chana vamos a intentar ir recuperando la voz y que se me vaya esta voz de cazallero, que parece que se me ha quedado permanente. Tenemos protagonista en este 40x20, hoy en jueves, pues bueno, por diferentes dislates, cada vez pues hay más compromisos personales, pero como siempre queremos y pretendemos sacar el programa pues para que la voz del futsal aragonés siga presente, ¿no?, en este 40x20. Para mí es un honor y un orgullo el tener a una auténtica guerrera, porque le hemos visto hacer prácticamente de todo. Sí. Desde jugar a fútbol sala, pasar por el fútbol, volver al fútbol sala y compaginarlo con esa faceta de árbitra que a la postre, pues bueno, ha sido donde ella ha querido dirigir su carrera deportiva y que le ha hecho pues
crecer muchísimo y ya ser colegiada de primera división. Estamos hablando de Lucía Guillén, nuestra Lu. Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola, Lucía. Ya eres una fija, Lu. Ya sabéis que a mí estas cosas no me gustan mucho, ya lo sabéis. Yo cuando le dije a Lucía de entrar en directo y me dice, venga, ¿a qué hora? Y digo, hostia, ya no sabía qué responder. Digo, joder, no me ha tocado. Me sabía mal tantas veces que os he dicho que no, alguna vez tocaba. Bueno, recibimos la noticia por parte de Vicente, del vicepresidente, que ha sido elegida para arbitrar la Copa de la Reina. Sí, la verdad es que no me esperaba ir a la Copa de la Reina, porque la verdad es que mis compañeras que tengo tienen mucho nivel a día de hoy y entonces es muy complicado. Además este año las competiciones femeninas tiene que ser el arbitraje mixto, entonces se reducían más las posibilidades de ir y la verdad que sorpresa y con muchas ganas ya de que llegue el día. Y además has dicho que tienen tus compañeras mucho nivel y lo tienen, pero es que tú también lo tienes, o sea que si estás ahí, Lucía, es por algo. Sí, está claro que nadie ha regalado nada, ¿no? Pero bueno, para mí es una nueva experiencia, soy de las más jóvenes, entonces pues me queda mucho por aprender y qué mejor que con los mejores y con las mejores árbitras también, ¿sabes? Lucía, para todas esas chicas, esas niñas que normalmente a ti te han podido tener de espejo como jugadora, ¿qué les dirías para animarlas a que se enrolen en el arbitraje? Porque yo reconozco que os atizo bastante, pero sí que es cierto que sois... De ti hablan bien, Lucía, de ti. Sí, no eso es verdad, eso es verdad. Pero sí que sois, bueno, sois muy necesarios para ya lo que es la práctica del juego y para que alguien pues imparta justicia, ¿no? En un encuentro, ya sea de fútbol sala, de fútbol o de lo que sea. ¿Qué les lanzarías? ¿Qué mensaje les lanzarías? Pues bueno, pues que al final, si nos fijamos, a día de hoy licencias de árbitras hay muy pocas a comparación de jugadoras, entonces es una gran oportunidad para llegar a día de hoy arriba. Obviamente no es fácil, necesita su trabajo, aprobar sus exámenes, ganártelo, la experiencia. Pero bueno, es verdad que los primeros años pues son los más complicados, ¿no? Por todo lo que tienes que escuchar, por todo lo que tienes que arbitrar, porque pues te tienes que comer categorías que no les gusta a nadie, pero bueno, te las tienes que comer. Y una vez que pasas ese bache, pues la verdad es que ya para arriba es cuando más entran ganas. Este año está Paola también en el comité aragonés de árbitras y la verdad que está dando pasos grandes. Tuvo la oportunidad de ir a Salou con las selecciones, cuando es una experiencia muy bonita y simplemente lleva 2 años y ya está dando escalones muy altos. O sea que si ella lo ha podido hacer, ¿por qué no lo pueden hacer todas las que se animen? Claro. Además, yo creo que bueno, más que creo, sé que a muchos les impactó, ¿no? La noticia de decir Lucía Guillén deja de ser jugadora y pasa a ser árbitra o árbitro, no sé cómo es la palabra más correcta para decirlo, pero ¿qué es lo que te hizo ser o pasar a ser parte del juego, pero de otra manera? Bueno, pues al final también fue un cúmulo de cosas, ¿no? Muchos años jugando, probando fútbol 11, probando diferentes experiencias. Al final era mucho compromiso, dejar cosas aparte, pues no ver tanto a familiares, amigos, amigas, quitarte un poco esa vida, ¿no? Esa vida social que puedes hacer fuera. Y bueno, realmente hice una balanza y objetivos como tal, como jugadora, no es que me quedasen muchos, ¿no? Estaba la oportunidad de selección española, pero bueno, era algo muy complicado, no imposible, pero era muy complicado.
Y haciendo balanza, pues claro, en el arbitraje en su momento solo estaba Isabel y Laura, entonces, pues bueno, pues tenía una oportunidad muy buena de lanzarme y después de un par de años hablando con el presidente de árbitros de Aragón, pues bueno, pues tuvimos una charla, me motivó, me convenció y pues di el paso adelante, la verdad. Y no me arrepiento, pero vamos, de nada. Eso que dices, Carlicos, yo creo que fui de los primeros en enterarme muchísimo antes de que se hiciera noticia oficial. Y yo le decía, Lu, ¿pero estás segura? Sí, sí, Frocho, tío, que ya, yo ya cuelgo las botas y me dedico al arbitraje. Y la verdad es que, bueno, te hemos ganado para esta nueva faceta y ha sido creciendo pues de una manera meteórica, muy meteórica. De toda esa trayectoria, de todo ese camino, ese via crucis, ¿qué ha sido lo más complicado para ti, Lu? Porque yo sé que las pruebas físicas son muy jodidas, se os exige un nivel muy alto pues de compromiso, ¿no? Porque al final, pues como tú dices, sois pocos, tenéis que pitar mucho y cada vez, pues bueno, el nivel es más alto. Bueno, sí que es verdad que te diría que el peor momento fueron los comienzos, ¿no? Cuando realmente pues no te sabes el reglamento de pe a pa, no sabías, en su momento no sabía que yo podía activar el protocolo antiviolencia y detalles así, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve un partido que lo recuerdo muy bien de juveniles, mi segundo año, que la verdad que me hizo pensar por un momento el dejar el arbitraje, por todo lo que tuve que escuchar, tanto padres, jugadores, etcétera, algo que no veía en el fútbol sala, ¿no? Que no se fomentaba ese respeto y lo que tiene que tener, ¿no? El fútbol sala. Y ahí estuve a punto de dejar el arbitraje, la verdad, pero bueno, también hablé con mis padres, les dije lo que había pasado, hablé con el presidente, me dijo que no me echase para atrás, que era momento de echar para adelante, de que lo que me digan me entra por una oreja o me sale por otra, que es lo que tiene que ser, y que luchase. Y la verdad es que yo creo que ese ha sido uno de los peores momentos. Es verdad que, bueno, cuando he ido a Madrid he tenido la suerte de que mis compañeras me han acogido súper bien, me han ayudado en todo momento y es que la verdad es que les agradezco todo porque es que gracias a ellas he aprendido muchísimas cosas en estos 2 años que llevo con ellas. Pues mira, yo en eso que has comentado del partido de juveniles, yo sí que me acabo de enterar ahora o no lo recordaba, pues sí, no sé lo que te dirían, pero si supieran quiénes estaba arbitrando, yo creo que se hubieran callado. Yo sí que te quería preguntar, Lucía, por curiosidad, ¿dónde o cuándo pasas más nervios? ¿En la pista? ¿Cuando vestías de corto a darle patadas al balón? ¿O ahora vestida de corto pero con el silbato y a pitar las faltas? Uf, es difícil, ¿eh? Es verdad que a día de hoy el arbitraje me hace tener muchos más nervios. Yo creo que es porque ahora lo estoy viviendo demasiado. Tengo esa presión de tener que sacarlo todo bien, aunque, pues bueno, pues está la gente a favor, hay gente en contra. Está claro, los jugadores fallan a puerta, los porteros se comen goles y el árbitro si falla, pues es el que más se nota, ¿no? Entonces tenemos esa pequeña responsabilidad y entonces esos pequeños nervios. Yo, por ejemplo, odio salir en la televisión los partidos televisados. O sea, lo odio. Es que... ¿Tienes alergia a los medios, Lu? No me Pega gusta, a todos, no me gusta, ¿eh? no me gusta. La ha No, costado porque, siempre, la ha costado hablar. Siempre, Yo cuando siempre. las chicas ahí, a ver quién sale en la grada, me acuerdo. Siempre. No, pero al final Que hablo yo. tienes esa responsabilidad, ¿no? Y lo está viendo todo el mundo, que puede salir bien como puede salir mal, ¿no? Si sale todo bien es muy bonito, pero si sale mal, pues bueno, pues yo soy la primera que siempre me voy fastidiada a casa, que si he tenido alguna jugada durosa, muchos entrenadores me conocen, puedo decir uno en concreto,
de Agustín de Cadrete, y siempre que le he arbitrado he tenido alguna jugada así, siempre con toda confianza. Desde que le pito siempre le he pedido un vídeo de la jugada para poder ver, pues bueno, pues o mi acierto o mi error, ¿no? Y poder mejorarla. Pero bueno, eso. Claro, pero tú vienes de haber jugado en la pista y haber jugado a un alto nivel. Que al Sí, y eso final, se nota, eso se nota. ostras, es Muchos que, jugadores lo claro, dicen. tú lo ves, aunque seas árbitra, en ti sigue viviendo la luz jugadora. Por lo tanto, sabes hasta dónde se puede llegar en una entrada, en un choque, las perrerías, lógicamente, porque también eres un poco perra tú jugando. Entonces, ¿cómo digieres todo eso? Ahora que vas de negro. A ver, yo siempre, bueno, pues al final Aragón, quieras que no, no es muy grande, ¿no? Y nos conocemos todos. Entonces, bueno, pues siempre que ya estos 2 añitos que ya llevo más a nivel nacional, de segunda B, tercera división, división de honor, pues al final ya te conocen los jugadores, segunda femenina, las chicas también. Y siempre te lo dicen, ¿no? Siempre te dicen, jo, es que se nota el árbitro o la árbitra que ha jugado porque pues os ponéis en nuestro papel, ¿no? Yo por ejemplo soy mucho de dialogar, entiendo pues que hay un momento de subida de tono, de calentón, ¿no? Y entonces yo siempre he tenido momentos de coger a ese jugador o jugadora y decirle, baja, baja, cálmate, no pasa nada, te entiendo, he sido jugador, pero no me protestes de esas formas o con esos gritos, porque si no te voy a tener que sacar tarjeta, y más con el reglamento, con las nuevas normas que hay este año, ¿no? Pero bueno, luego la verdad es que al final del partido siempre te lo agradecen, el que haya ese diálogo. Yo la verdad es que estoy bastante a favor de él y lo hubiese agradecido bastante también en muchos partidos cuando yo era jugadora. Es que al final con un árbitro que dialoga yo creo que también es más fácil y a lo mejor el rebajar tensiones y todo. Yo recuerdo pues Carlos Engelmo, que siempre ha sido un árbitro que Sí. ha dialogado mucho, Isabel le mando un saludo desde aquí, que hace un par de semanas me arbitró con los niños y yo creo que nos llevamos una alegría los dos al vernos. Y bueno, yo creo que para acabar me gustaría hacerle una pregunta a Lucía, que además a Lucía le tengo un cariño muy grande porque es que la conozco desde que era así. La he visto crecer como jugadora y como persona, y es una persona de 10. Me he reído muchísimo con Lucía, o sea, las cosas como son. Aquí ha estado muy seria, pero es cañera, ¿eh? O sea, pero ahora en tu etapa ya de árbitra, ¿qué es lo que más ilusión te llegaría, o sea, te daría llegar como árbitra? ¿Qué partido te gustaría pitar o dónde te gustaría estar? ¿En qué momento te gustaría estar como árbitra? Hombre, si nos ponemos a soñar, ¿no? ¿Por qué no ser árbitra FIFA? Sería lo más top, ¿no? Pasito a Mira, pasito, yo pues bueno, te pido dime. tiempo. En todos los programas últimamente me estoy tirando un triple que hago así. Ya tiro el Sí, triple. sí. Damos fe, damos fe, damos fe. Lo voy a hacer ahora y eso que acabas de decir lo vamos a ver. Ojalá, Puede ojalá. seguir. Queda mucho trabajo, está claro. No es nada fácil ni nada que te regalen enseguida. Lo que os he comentado, tengo unas compañeras muy buenas, muy competitivas, que también, pues bueno, pues también van a luchar por ello. Quedan muchos años, pero bueno, a largo plazo es verdad que ese es mi objetivo. A cortito, pues bueno, pues oye, pues quién sabe pitar alguna final, ¿no? De alguna competición, de playoff, de Copa de la Reina, o ya simplemente con una semifinal, la verdad es que estaría contenta. Pero bueno, es que ya estoy muy contenta solo con ir, entonces, pues bueno, lo que caiga, pues caerá. Te han La- llamado para coger experiencia. ¿El qué? Que te han llamado para coger experiencia, o sea, que Ah, para que vayas curtiendo, güey. Bueno, veremos a seguro, ver. seguro. Yo, desde luego, ya la última, Lu. ¿Cómo ves el nivel del arbitraje aragonés? Sois muchos los que estáis ya pues en categorías estatales. Ya hemos visto pitar una final por parte de un aragonés. Eso habla muy bien de la salud del arbitraje nuestro propio.
Pues sí, la verdad es que somos poquitos, ¿no? Hablamos bajito, pero bueno, pues cuando nos dan la oportunidad, pues damos el canto. Yo creo que viendo el arbitraje que hay en diferentes comunidades, ya no, ya no lo digo yo, ¿no? Comentarios que escucho de jugadores, de cuerpos técnicos y tal, y reconocen que el nivel de Aragón es bastante alto en categorías nacionales. Es verdad que está habiendo mucho cambio, ¿no? El comité. Están entrando muchos árbitros jóvenes y árbitras jóvenes. Pero es que así hemos empezado todos, te quiero decir. Van a fallar, pero igual que fallan los jugadores, las jugadoras y los porteros. Entonces, pues bueno, pues hay que darles esa oportunidad y pues a base de experiencia, pues llegarán seguramente arriba, la verdad. Yo estoy muy contenta en Segunda B, tengo unos compañeros con muchísimo nivel también y de hecho cada fin de aprendo de cada uno de ellos porque voy rotando, entonces, pues bueno, para mí es lo mejor, la verdad. A ver, que tenemos un comentario ya para finalizar. Nos dice Maitza 79. Sí, Lu, llegarás a ser FIFA, ya lo verás. Todos confiamos en ti plenamente. ¿Y qué te voy a decir yo? Hostia, te lo dice una grande, ¿eh? Del arbitraje. Un abrazo, Carlos, qué bueno eres. Solo te echo flores a ti, Carlicos. Pues la verdad es que todos esperamos lo mejor para ti. Ojalá podamos poner una aragonesa a pitar, bien sea una semifinal de Copa de la Reina, una final de Copa de la Reina, y como te dice Carlos, con ese triple limpio, verte en un europeo, en un mundial, quién sabe, hay que soñarlo. Y tú siempre has soñado a lo alto. Siempre, siempre, ya sabes que hay que soñar a lo alto y bueno. Y pues nunca ha tenido miedo de nada. Y de intentarlo. Eso sí. Correcto. Que te lo puedo asegurar yo. Y siempre ha sido una trabajadora. Y mira, lo voy a decir, en el último año de lo que fue Intersala Promesas, Lucía hizo un trabajo descomunal, porque jugaba en el pívot, la tuvimos que poner de cierre porque nos quedamos sin cierre, o sea, donde le dijeras que tenía que estar, estaba, daba el callo y ya te digo, una luchadora nata y todo lo bueno que le está viniendo se lo merece. Sí, sí, oye, se le metió en la cabeza a jugar al fútbol 11 y se fue al fútbol 11. O sea, yo cuando me dijo eso digo, pero tía, si tienes beca, si estás en lo más alto del fútbol sala, ya se te cruza el jugar al fútbol 11. Pero se le metió, no hay más, no hay más. Hay que probar todo, Francho, hay que probar todo, ya lo sabes. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Lu, un placer tenerte aquí. Ya ves que sin doloro, que estás entre amigos. Oye, muchísimas gracias y bueno, pues prometo que si llego a ser FIFA algún día, la primera entrevista será con vosotros. Hombre, más te vale, si no te corremos. Aquí, ojo, que se bautiza todo el mundo, ¿eh? Aquí sale la Ay. Ahí queda. Pues oye, muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Carlicos, que ya nos piden que pase el siguiente bloque, que te dejo. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con el bloque de División de Honor y Segunda División B. Y ahora, está Alias Oliva. Diréis, bueno, pero ahora hablaremos de la Segunda División B, de División de Honor Juvenil. No, vamos a hablar de las maratones. Porque este señor ha sido el culpable de que muchos se han enganchado a las maratones esta Semana Santa. Bueno, Francho, lo primero, le han tirado flores a Carlicos, te las voy a tirar yo porque el trabajo que haces semana a semana es increíble. Yo me he puesto en tu piel hoy y ha costado, es duro bueno, estar aquí todas las semanas. Hay que empezar, Alex, hay que empezar. Se empieza y oye, se va aprendiendo, como digo yo, a base de hostias, ¿no? Pero ahí tenemos fondo de armario, señores. Pero así es, Francho, como tú dices, me tocaba ponerle voz a la maratón de Pedro Laira, la maratón de Gea. Lo he disfrutado como un niño pequeño con un juguete nuevo, empezando por orden, ¿no? La maratón de Gea fue un nivel espectacular de jugadores, de equipos, que se llama Cafetería Millennium, en un partido ante Badalona Organic, muy entretenido, muy bonito de ver, creo que está en el canal de YouTube.
y lógicamente pues fue un nivel espectacular el que vivimos en la maratón de Gea como año tras año. Oye, a mí sí que me gustaría, porque yo me imagino que mucha gente se lo preguntará, ¿no? ¿Qué perfil de jugador acude a estas maratones? Pues hay un poco de todo. Creo que hay jugadores que les gusta mucho organizar el juego, que les gusta mucho ser el líder, ¿no? Dentro y fuera de la pista. Y luego están los Neymar, ¿no? Que llamo yo, que son espectaculares. Verles jugar, ¿no? Sueltos, con la libertad de poder hacer, entre comillas, ¿no? Lo que quieran, como si estuvieran en el barrio. Lógicamente en el equipo es más complicado porque es algo más serio, es un nivel más importante, pero aquí en las maratones es donde más disfrutan, creo, muchos de los que vienen y la verdad es que se ve un espectáculo muy bonito. Pero hablamos de jugadores que muchos son semiprofesionales y alguno incluso está profesional, ¿no? O tiene cabida la cuadrilla de amigos que juegan, yo qué sé, en la antigua Liga de Delicias. Todo entra, Francho, porque vemos como en Egea, Cafetería Millennium, llevaba Unai Martínez de Tafalla, equipo de segunda división, que ahora mismo pues está último, compuesta por los Marcos Gracia, Chaparro, jugadores de este nivel, ¿no? De segunda B, equipo que salió campeón, un Badalona Organic que siempre ha sido presentado como Barcelona, con jugadores como Chechi, eh, Ayman, si no me equivoco, jugador de X-Buller, que es un equipo de segunda B también de allí en Cataluña, creado por unos youtubers, mucho nivel y jugadores con mucha calidad y también liderazgo, como puede ser el caso de Arraf, jugador de Tauste, que dobló y fue campeón en la maratón de Pedrola, de la que también comentaremos ahora. ¿Y de esto qué? Sé que hay equipos que buscan a jugadores a cambio de dinero. No sé exactamente quiénes sí, No, quiénes no, no. yo me refiero más a los premios que A tienen los premios. estas, porque es lo que realmente hace muy atractivo, ¿no? El participar en estas maratones, que bueno, que se pegan ahí 24 horas dándole. Sí, creo que la de Pedrola repartía hasta 9.000 premios, 9.000 euros, si no me equivoco, en premios. La de Gea creo que eran 4.800, es decir, el ganador se lleva muy buena parte. Creo que es un incentivo muy bueno para los jugadores. Y como hablamos, en verano creo que hasta el equipo que forma Kiki llegó a ganar hasta 11 maratones durante todo el verano y es lo que he hablado con mucha gente, ¿no? Es una manera de disfrutar del deporte que a ti te gusta, mantenerte en forma durante esos 2, 3 meses y encima pues consigues unas perricas que Sí, vienen sí, no, bastante bien. es hacer perricas, que no está nada mal. Si quieres, entramos ya con el protagonista de uno de esta maratón, o si quieres, hablamos de la otra maratón por antonomasia. Hablamos de Pedrola porque creo que este guardameta, sobre todo, fue campeón de esta, una maratón que también le puse voz como tú has comentado, Francho, donde sobre todo no se reparten premios individuales, pero destacar, perdón, a un jugador de la Almunia que yo salí enamorado, juega con él un compañero mío de clase, desde aquí le mando un gran saludo a Hugo Vidal. Abdelghani, creo que es un jugadorazo. A mí me hizo disfrutar como a un niño pequeño. A Dani Álvarez, que lo tuvimos como comentarista, el guardameta de Entre Ríos, también hacía cosas espectaculares sobre la pista de Pedrola, como tantos otros que han pasado, pero encima este llegó hasta la final y dio el callo. A ver, que creo que tenemos una encuesta, ¿no? Del derby. Ah, bueno, no, eso me han dicho que es después. Vale, vale. Es que llevo yo un tejemaneje. Me fijo en el chat y me van poniendo cosas. Bueno, nos van poniendo Y ahora, cosas. Francho, si no te has enterado, podemos poner encuestas y que la gente responda mientras estamos en Anda, directo. madre mía, qué cosas hacéis. Esto ya es demasiado moderno para mí. Bueno, ahora sí, ¿te parece? Sí que vamos a entrar. Vamos a dar entrada a nuestro protagonista, que nosotros que es Alberto Rodrigo. Hola, buenas noches, chicos. Muy Buenas buenas noches, noches, Alberto. Alberto. Bueno, camisetón que llevas, ¿eh? Sí, señor. Hay Joder. que estar orgulloso de lo de casa. Sí, señor, sí, señor. Y aparte de las que tienen old school, ¿eh? De las que nos tiene que dar 3 puntos este sábado. en Retro. Córdoba. Más vale, que buena falta nos hace. Pues sí, maño. Bueno, como estábamos comentando un poco, pues todas estas maratones,
que resultan atractivas no solamente para el espectador, ¿no? Porque, bueno, tiene ahí pues 24 horas donde disfruta, donde se junta con uno, se junta con otro, que si la cerveza, que si la voy a ver a mi cuadrilla, ahora voy a ver el equipo este que me han dicho que juegan de lujo, que viene fulano, que viene zutano. Tú que lo vives desde dentro, danos esa visión. Bueno, pues a ver, son días yo creo que para disfrutar con los amigos y compañeros que no puedes jugar durante todo el año, que te encantaría tenerlos a todos en el equipo. Ha habido amigos, porque la cosa es que somos amigos, que han estado lesionados o se marchaban de viaje por el nivel que juegan durante todo el año y necesitan un poquito descansar. Y bueno, sí, ha sido un poco así. El primer día nos propusimos el hacer piña, pues porque hacía mucho que no nos veíamos y salir de fiesta, cenamos, salimos de fiesta. Bueno, al día siguiente casi que nos costaba poner las botas, la verdad. Y Se alargó la fiesta. sí, la verdad que sí. Se nos hizo de día, la verdad Vale, que sí. vale. Pero bueno, al final nos reíamos luego el viernes por la tarde-noche, decíamos, a ver, pues hay que aprovechar un poquito estos días y luego ya cuando hubo que ponerse serio ya la cosa fue así. Es una de las cosas que te quería preguntar. ¿Os conocíais ya de antes? Entre los que imagino que algunos sí, otros no. A ¿Cómo ver, estaba compuesto el grupo? sí, pues mira, el AMRA, por así decirlo, es una base de amigos desde hace más de 10 años, pues donde está Ángel Rodríguez de Utebo, donde está José Garcés, que es de Pedrola, que antes jugó en Pedrola en tercera, jugado también a fútbol 11. Está Carlos Almenara, de aquí de Pinseque, que estaba de viaje y no pudo estar. Luego también estuvo Luis Jiménez, que está jugando en el Colo. Jaime Franco, que es futbolero que juega en el Gallur. Y luego, pues, nos hemos estado un poco juntando. En Navidades ya nos juntamos con más compañeros, como Rodrigo Puertolas de Mayén. Y hemos cogido ya a los jóvenes, como Antonio Del Hoyo de Colo Colo. Cantera, eso es Juanchi de aquí de Alagón. Luego un amigo de Juanchi que ha entrado por la puerta grande en el vestuario, que es Pablo, de Pablo Aguado de Murchante. Y bueno, todos los que me dejo que no han podido estar. Fabio tuvo una lesión cutánea, se cortó el brazo y no ha podido estar. Pero bueno, también es cosa de él esta maratón. Y bueno, pues también se estrenaba Rubén en la portería porque tampoco me gusta ir solo. Y bueno, haciendo las cosas bien, lo hemos logrado. No hay más. Y aparte de, bueno, nos comentas pues que primero os pegasteis la borina madre, Sí, asentasteis el proyecto y dijiste, venga, ahora a jugar. ¿Qué nivel os habéis encontrado en esta maratón? pues hombre, a ver, siendo sinceros, me ha gustado muchísimo un año más de Pedrola, que el maratón no está muerto, a pesar de que vienen jugadores ultra top, como es el equipo de Kiki con RGN, mis amigos de aquí de Alicatados, de Ángel Gascón, Brian, Quintín. Luego también este año estaba muy bien el equipo de Panadería Lázaro de allí de Pedrola, con varios compañeros míos de Borja. Había muy buenos equipos, Cristalería Jomar, con una base de la Almunia, algún jugador de Almonacid. Y ostras, la verdad es que me ha sorprendido. Es verdad que a nosotros este año, por primera vez en 5 años, o en mi caso 11 jugándola, han sido los grupos y los 16avos más fáciles. Eso lo tengo que reconocer. Pero es que a partir de ahí ha habido que apretar dientes y para adelante. eh, Recalcar, ¿no? Como tú dices, la igualdad que ha habido sobre todo este año también, porque RGN caía en 16avos, si no me equivoco, es el actual ganador, que derrotaba a Alicatados 5-4, si no me equivoco, en la final del año pasado. Vosotros lo eliminabais en semifinales, es decir, una semifinal completamente nueva, lo que se había visto en muchos años atrás, ante un equipo como Black Barber, que también había hecho los deberes hasta el momento de la final, donde os impusisteis con muy buena actuación, yo creo, en general, de todos los que disputasteis minutos, de los jóvenes, como tú has nombrado antes, de Luis, que se ha hecho una maratón, yo creo que espectacular, de los dos guardametas, tanto tú como Rubén, que
como tú has comentado, ¿es la primera vez que compartías portería con él? Pues, Sí, 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 sí. Yo llego a Borja por la salida de Rubén. No había tenido la suerte de compartir con el vestuario. Y bueno, no puedo decir nada malo de ningún compañero, o sea, porque si no, no te juntarías. Vas a pasar buenos días, no vas a estar con alguien que no, ¿me entiendes? Entonces, al final, yo creo que la base de todo esto ha sido eso, que siempre ha habido buen rollo, no ha habido malas caras. Si uno fallaba, tú, que no pasa nada, venga, a seguir, esto es largo. Al final, pues es un poco lo que vivimos fin de tras fin de, pero disfrutándolo con tus amigos. Al final, para estar compitiendo a muerte, estás todos los fines de semana, pero estos días también tienes que disfrutar, no va a ser todo competir, competir, competir. Oye, Alberto, ¿y la bolsa de las perras qué? ¿Cómo os la habéis repartido? Bueno, la bolsa de las perras, pues bueno, al final eh, éramos plantilla larga, estábamos 13 con 2 porteros. Ha salido prácticamente a lo que hay que hacerlo por ley. Es un poquito menos de 300 euros por cabeza. Al final, yo te voy a hablar de mí y de los que llevamos tantos años jugándola y de los que somos de aquí de la Ribera. Sí, es dinero que va bien porque te has pagado las cenas y el estar allí subiendo y bajando y demás, pero no es el tema del dinero. O sea, siendo de aquí de la Ribera del Ebro, quizás el maratón más importante que hay en España o en la zona norte, eh, es la cosa de decir, hostia, que es que hemos ganado la maratón de Pedrola, ¿sabes? Que es que está jugando el segundo mejor equipo del grupo de segunda B, que es Pinseque, están jugando, es que en penaltis, pero es que los has echado, que son los mejores jugadores que hay. Al final dices, hostia, que es que si sigues currando, te la puedes llevar. Y eso que el rival que tuvimos en la final, chapó, súper duro, un pedazo de equipo, van a llegar hiper lejos de allá donde se presenten y bueno, la verdad que muy bien. El pedigrí, ¿no? Al final es el Sí, pedigrí. sí, A ver, que sí. tenemos comentario. Dice Juan Odegar, en ambas maratones éxito de público, pueblos volcados, pabellones llenos hasta arriba, el fútbol sala muy vivo. Así es. así fue. O sea, el ambiente que se vivió ya no solo yo creo el día de la final, sino durante todo el fin de semana. Hablamos en, en horas normales, ¿no? Porque recordamos que la maratón va desde las 00 hasta las 23:59. Fue espectacular, lógicamente tenía sus horarios, ¿no? De pabellón vacío, pero ¿cómo es ganar a equipos como Alicatados en semifinales? ¿Cómo es jugar contra este tipo de jugadores? A ver, sinceramente fue en cuartos, ¿vale? La eliminatoria, pero da Eso es igual. cierto. Nos plantamos en octavos contra Real, que lleva jugadores muy buenos de la zona de Tauste, Colo B, que al final pues son chicos que compiten súper bien. Te plantas en cuartos sabiendo que quizás este año no iban con plantilla y banquillo tan largo, pero no dejabas de tener enfrente a Ángel Gascón, Iván Quintín, Brian, Lagunas, Pasamón, Samu García y chicos de Pirineos en el banquillo que dices, hostia, que... Pero bueno, al final algo que creo que hicimos bien nosotros este año, que no éramos ninguno un 9 o un 10, que todos estábamos en un 8, 7,5, como lo queramos ver, que quitabas a un compañero y metías a otro y era oxígeno porque no se notaba la calidad, era más o menos en la misma línea. Entonces yo creo que eso es, cuando íbamos perdiendo 2-0, lo que nos hizo meter una marcha más cuando ellos ya iban cansados porque tuvieron el partido de antes muy jodido contra el tío Miki de Ainzón y pues ahí es donde nos pudimos aprovechar. Si no, pues en penaltis o quizás se lo hubieran llevado ellos por la mínima. Hay que ser realista. Solo, para mí, lo vuelvo a decir, son los mejores jugadores que hay en Aragón a nivel no profesional, casi profesional. Y a ver, yo es verdad que ese partido no lo jugué porque Rubén estuvo inmenso. Soy una persona un jugador que si estás bien hay que seguir. Era un partido que me hubiera encantado jugar y más contra ellos, pero bueno, al final se pasó, que era lo importante y ya está, no hay más. Está claro, está claro. Teníamos por ahí alguien que nos mandaba saludos desde Italia. Claro, buenas noches, desde Italia. Pues nada, amigo. Bendiciones también para Pues, ti. pues yo creo que será uno que conocéis, que es de ex de Rivera, de Alberto La Huerta y otros amigos de Hombre, Wells. pues un saludo desde aquí al gran Alberto. Eh,
Te tengo que preguntar por tu equipo, porque aunque estemos en el bloque de segunda B, bueno, el Borja dais mucho mal, ¿no? En tercera división. ¿Y cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo la competición? ¿Cómo estás viendo esa tercera, donde semana a semana, pues, analizamos el ver jugadores que precisamente pues los hemos estado, yo por ejemplo en mi caso he estado narrando en segunda división con el Colo, entonces jugadores pues que te puedes llegar a plantear y decir, ¿qué cojones hacen estos tíos aquí? Ya. Sí, a ver, pues este año hemos tenido mala suerte en cuanto al parón invernal, el de Navidad, pues porque un compañero tuvo una lesión de gravedad en el isquio, al final luego otro compañero fue padre, también no es que sean imprescindibles, pero al final son dos compañeros que suman. Al final yo creo que todos juntos somos importantes, al final es un deporte de equipo, esto no es pádel ni atletismo. Y bueno, ahí nosotros a modo de equipo lo pagamos, tuvimos esa mala racha de ese mes que estábamos ahí muy bien, o sea, los entrenamientos eran brutales, lo que nos transmite Sampe es cojonudo, Iñaki igual, pero tuvimos la mala suerte de pues que se nos puso todo en contra, no lo supimos gestionar bien, dimos casi un puñetazo encima de la mesa en Zafán y bueno, ahora salvo la derrota del Burgo, porque el Burgo es una pista para mí de las mejores que hay allí, sinceramente, estamos ahí. Este partido, o sea, este finde tenemos partido complicado contra Calatayud, que al final se están jugando todo. Y Calatayud, yo perdí un playoff de ascenso a segunda B contra Calatayud, allí con Coras, y es un equipo, para mí es un partido trampa. O sea, por mucho que vayan abajo, no me fío de nadie. Alex, la última para ti. Yo también te quería preguntar la última sobre el Borja. Como tú decías, poco a poco vais recuperando un poco la normalidad, ¿no? Por llamarlo un poco en la plantilla. Vais quintos, si no me equivoco, en la tabla. ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Hasta dónde ves a la plantilla capacitada para llegar? La plantilla está capacitada para estar lo más arriba posible. Al final ahora ya no dependemos, entre comillas, de nosotros mismos. Si no recuerdo mal, con Coras, que va primero, son 11 puntos o 13. Al final ya no solo dependes de ti. Este equipo, a ver, la hemos cagado en partidos que no la tenemos que cagar, pero este equipo con el vestuario que hay es que es cojonudo, o sea, es imposible que se ponga nada por delante. Ahora será cosa nuestra no cagarla y pues bueno, al final una clasificación determina la regularidad durante todo el año, entonces donde acabemos la última jornada es donde nos mereceremos estar y ya está. Bueno, pues teníamos Alberto Huerta, campeón de Copa en Italia, con Sí, señor. el Meta Catania, que no se nos olvide decirlo. Nos las estás pagando todas muy bien, Alberto, pero yo te quiero tirar el doble penalti ya, el último. Mójate. ¿Quiénes van a ser los dos equipos de tercera que crees tú que van a ganar la liga y que van a opositar para ascender a segunda B? Pues yo creo que se va a equivocar poco la clasificación tal y como está ahora. Yo creo que Coras, por la parte que me toca, ya les toca. Se merecen estar ahí porque tienen un grupo y todo que tienen detrás es una pasada. Yo creo que va a ser Coras. Y luego, si te soy sincero, desde el segundo hasta el quinto puede ser cualquiera. Porque luego al final de temporada hay unos cruces, que hay enfrentamientos que cuidado. Pues nos quedamos con eso. Alberto Rodrigo, un placer. Igualmente. Y que gane el Zaragoza, que buena falta nos hace. Así es. Así es, Francho. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Bueno, Alex, muy rápidamente, lo están diciendo por aquí. Comenzamos con la división de los juveniles, si te parece. Venimos de haber visto caer al Colo en esa final de manera, pues bueno, yo diría que trágica, pero no podemos en ningún momento podemos decir que han hecho una copa mala, al contrario, han hecho la mejor copa de toda la historia del Colo-Colo. Así es, mira, se me está poniendo la piel de gallina. Fue una copa, yo creo que
prácticamente rozando el 10. No lo voy a poner el 10 porque hubiera sido conseguir la victoria. Pero lo que tú has dicho, o sea, una de las mejores de la historia, lógicamente no conozco el palmarés del Colo en la Copa Juvenil, pero volvían a Granada, creo que era así, si no me equivoco, derrotaban en cuartos a su rival, en semis también al Móstoles, en un partido que yo creo, pensaba que iba a estar más igualado, pero vi al Colo muy bien plantado, jugó muy serio y creo que hizo un gran partido el conjunto de Carlos San Pedro. Y en la final te enfrentabas al todopoderoso Jimby, que tiene jugadores de una calidad increíble. El guardameta es uno de los guardametas bajo palos que ya no solo por los reflejos o lo bueno que pueda ser bajo palos, sino lo que transmite al equipo siendo el primer año capitán de un Jimby División de Honor juvenil es una locura y el Colo les plantó cara. Creo que se hizo un muy buen partido con el resultado en contra, se luchó hasta el final. Destacar el juego, ¿no? de los hermanos Sopena, de Sergio González, de Iñaki, de Antonio Del Hoyo, es que Jorge, el guardameta Hugo Naval y Hugo Díez, es que no me quiero olvidar de nadie porque fue una copa espectacular, una final muy bonita que tuve que ver de la segunda parte hacia adelante porque me coincidió con un partido, pero lo que decía, compitió hasta el final, estuvo al nivel de los mejores, nunca mejor dicho, llegando a la final cayendo de uno, y creo que hay poco más que decir ante un resultado tan bueno. Nos hizo, la verdad es que vibrar a todos los amantes del futsal aragonés. Nuestro sincero respeto por el conjunto aragonés, que la verdad es que le faltó un tris, ¿no? Como le pasó en su momento también al Guarapís, al Sala 10, que también llegó a final y se nos escapó en el último minuto, ¿no? Pues en este caso le pasó lo mismo al Colo-Colo, pero chapó, actuación extraordinaria y mucho, mucho futuro para el futsal aragonés y sobre todo pues para Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo y también para Guanapís. Se retoman las competiciones, ¿no? Alex, Así es, vamos a estás... tener competición en División de Honor Juvenil. Si quieres, repasamos un momento rápido, nombro todos los partidos lo más Venga. rápido posible y así pasamos ya con la segunda B para intentar quitarle el máximo de tiempo posible. Entre Ríos recibe a Inzón, va a ser un partido duro, pero donde yo creo que Entre Ríos tiene que volver a las victorias. Guanapix visita la pista de Rivera Navarra, Ebrosala se enfrenta a Pinsec en un partido que va a estar muy igualado y que va a ser un nivel muy parejo entre ambos equipos y donde seguro que veremos un partidazo. Romareda ante la Cigüeña, Coras Prineos, Gran Vía 83 contra Lepanto, Almozara contra San Juan y Alcañiz contra Boca Ijar. Partido importante para Boca Ijar, ya simplemente por irte con buen sabor de boca de esta competición. Juegan último contra penúltimo. Le viene muy bien la victoria a Alcañiz para intentar salir de la zona de descenso. Buscarán esa victoria los chicos de Boca Ijar y como tú dices, pues bueno, abandonar la división de honor juvenil, pero con ese buen sabor de boca de por lo menos haber conseguido una victoria y aún encima contra el Alcañiz, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, es una especie como de derbi de la vocera del Bajo Aragón. En segunda división B, vamos, nos están diciendo la encuesta, pues poner la encuesta, venga. Pues tenemos derby, lo dejamos para el final. Sala Quinto Vale. visita la pista de Antiguoco, Cadrete recibe a San Cristóbal el domingo a las 12 de la mañana y Entre Ríos buscará la victoria en Loeches a las 7 de la tarde, si no me equivoco, el sábado, en un partido donde ahora mismo están fuera del descenso. Creo que es de destacar y la lucha constante poco a poco va trayendo buenos resultados. Creo que es un partido en el que si se consigue la victoria, das un golpe sobre la mesa, dices que estás aquí, que te quieres quedar, que no te vas a ir de una división donde la necesitas, porque la necesitas para la formación de tus jugadores y creo que, como dije hace ya varios meses, Entre Ríos terminará salvándose porque tiene plantilla de sobras para hacerlo. Y como último, el derby, piense que contra Tauste, segundo contra sexto, Tauste luchando por entrar en playoffs, piense que tiene medio asegurada ya la plaza entre los cuatro primeros, pero en busca de conseguir ese asalto al liderato. Bueno, pues ahí tenéis a la izquierda de la imagen, a mi derecha en este caso, esa encuesta de quién ganará el derby. Ahora lo ponen a la izquierda. Me estoy volviendo loco. ¡Becarios no! Bueno, pues cuando Jandro deje de enredar con la encuesta, ahí la tenéis, podéis votar y yo creo que bueno, que al final del programa diremos quién va a ganar el derby, ¿no? Mira, ya ha votado uno.
pues dice que va a ganar Pinseque. Ahí lo dejamos. Luego seguiremos. Ahí lo En dejamos. fin. Será buen partido. Al final del programa veremos a ver quién ha ganado esa encuesta. No, lo del Francho otra vez de Masesi, ya os digo yo que no. Bueno, Alex, que hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Francho. Bueno, vamos con la tercera división y la autonómica con el otro Alex. Alex Les. Buenas noches, Francho. Muy buenas noches, que bien se te escucha, macho, alto y claro. Bueno, ¿ya tú o no? No, yo no he votado. Cuando aquí justo ya la pantalla para entrar, digo, a ver si en cuanto me vaya me mete y no me da. Ya, no sé. Bueno, si el Jandro te deja, porque como está aquí enredando para un lado y para otro, para otro, ahí me estaba volviendo loco. Dice, primero me dice, ¿pero qué encuesta? A mí me estás contando la encuesta. Si yo vengo de narrar de la televisión, me cago en la leche. Nada, parece que ha votado más gente ahora. Mira, ahora ha votado más gente. Pues sí, hablando Pinseque, ¿eh? Pinseque 75, Tauste 25. Ahí está la cosa. Bueno, un Pinseque que va como un tiro. Y la verdad es que la Contebro Tauste se está pegando un partido, o sea, una temporada fantástica. Y la verdad es que yo creo que es un partidazo. Me dicen, si queréis, o sea, si creéis que va a ganar Pinseque, poner en la encuesta un 1. Y si creéis que va a ganar Tauste, poner un 2. Esto es como en el chat. Dicen, en el chat, pues eso, en el chat. Ponerlo en el chat, ¿vale? Y así, amigos, acabamos con este capítulo de Barrio Sésamo, que se acaban de inventar mis compañeros para hacerme a mí a quedar como gilipollas. Pero bueno, es lo que hay, son las cosas del directo. Y ya solamente nos queda hacer un programa de balonmano. Ahora que me han aficionado al balonmano, por cierto, ha ganado España femenina 29-27 a las Vikingas de Noruega. Gran partido en Tarazona, todo hay que decirlo. Pues a ver si es más fuerte el balonmano Zaragoza, que también está peleando ahí en la segunda Esperemos, división. Sí señor, con Tazara y mi Bada Huesca, mis chicos del Bada Huesca, que también se la van a jugar contra el Navas y le pondremos voz. Vuelvo otra vez después de 2 semanas sin poder no, una que no me dejaron y otra que tenía que hacer la final del César Augusta, que ganó nuestro Real Zaragoza al Valencia Club de Fútbol. Pues lo dicho, volvemos otra vez a ponerle voz al Bada. Esperemos que los chicos del Alto Aragón pues nos den una alegría. Como tú, gran aficionado del balonmano que eras, que tú has jugado al balonmano. Me chivas por aquí. Es. Sí, lo dice bien Rafa. Estuve 5 años haciendo doblete. Estaba jugando a fútbol sala y habías jugado a balonmano. ¿Y con quién jugabas tú? En el colegio en el Moncayo igual. Con Moncayo. Sí. Con Moncayo, sí. Y es que la mayoría de mis amigos de mi cuadrilla, desde adolescentes, eran de agustinos. Eran todos jugadores de balonmano y jugaban en agustinos. Y ahí pues me enseñaron a tener un cariño loco a maristas. Tenía ahí, eso era el gran derbi, el clásico del balonmano aragonés. El nivel, era maristas agustinos. Yo, macho, no vi tantas hostias en mi vida. Pero luego se empezó a meter, ahora Dominicos un poco también está por el medio. Ya empezó Dominicos, Coras, bueno, había ahí, ya había diferentes clubes, pero desde luego, yo te lo digo de verdad, nunca vi tantas hostias como en un maristas agustinos o agustinos maristas. Incluso a mí me engañaron mi cuadrilla, venga, pues vamos a jugar la maratón de maristas de balonmano, que jugabas a la 1:30 de la mañana, a las 2, y hacíamos pues como comentaba, ¿no? Nuestro amigo de Borja, pues ibas allá a jugar, te echabas, cenabas 4 copazos, te llegaba justo para poderte cambiar y a jugar a balonmano. Yo no había jugado en mi vida, metí un gol y todo. O sea, con eso me quedo. Pero bueno, hecha esta salvedad, volvemos a nuestra tercera división. Ya has oído que Borja, que sigue creyendo, que del segundo al quinto ellos creen. Sí, lo ha dicho bien. Del segundo al quinto hay 11 puntos de diferencia
con Coras con respecto sí que son, pues a ver, tampoco son 12, o sea, es un punto más. Pero como bien comentaba, él ha dicho pues que ve a Coras muy fuerte. Veremos a ver, porque las dinámicas son muy importantes y es verdad que ese pinchado que comentamos ya la semana pasada, hace un par de semanas que había pinchado Coras, veremos qué tal se rehace, porque esta semana tuvo disputa la Copa Aragón, un partido en el que se enfrentó al Sala 10, al Guanapix. Sí que es verdad que Guanapix fue muy superior. Al final, pues le sirve un poco para no perder el ritmo e intentar mantener esa fuerza que está teniendo como líder, pero es que está todo muy igualado, porque Hablamos ahora mismo... hablamos, Alex, perdona que te corte, de Guanapís, de Sí, Autonómica. sí. No. O del Guanapís. Sí, el oficial, el primer equipo. Vale, Eran vale, las vale. no sé si eran semifinales, me parece. Pero claro, la Copa Aragón, como había parón, se jugó esta semana en el Alberto Maestro y Guanapix fue muy, muy, muy superior a Coras. Al final es un equipo de segunda contra uno de tercera, aunque está peleando. Tercera. Pero claro, es que son dos equipos que quieren ascender a la respectiva categoría y pues al final se nota. Y lo que digo es que al final son dinámicas porque Pirineos, por ejemplo, está a 3 puntos ya. Entonces, los 3 primeros equipos están en 3 puntos, cualquier cosa puede pasar. Y en la parte baja, pues nos hemos o volvemos de la Semana Santa, pues con Ebrosala marcando el descenso con 16 y a 2 puntos de la salvación, que los está Calatayud marcándola y un poco por encima de Aroca. O sea, se podría decir que la salvación está en 3 equipos: Aroca 19, Calatayud 18 y Ebrosala 16, que es el que está en el descenso. Con lo cual, veremos cómo va de aquí a final de temporada, porque ya pues, creo que Gelsa, es verdad que con un partido menos está con 11 y Compañía María con un partido menos está también con 8. Entonces, yo creo que ya están un poco lejos. Y luego, pues, este fin de semana vuelve la competición y en este caso, pues tenemos Compañía María contra Inzón, Calatayud juega contra Borja en casa, Gelsa recibe a Pirineos, el Burgo recibe a Ebrosala, Daroca recibe a Utebo, Zafán visita la pista de Caspe, Paniza recibe en casa a Boca Ijar y finalmente el líder recibe a Alcañiz en su pista. Y veremos a ver, porque como bien sabemos, Alcañiz está siendo el mejor equipo de los que han ascendido a Autonómica, que lo tenemos en la posición sexta ahora mismo. Así que muy buena temporada la que están haciendo los chicos de Alcañiz, que ya la tuvimos el año pasado cuando quedaron campeones y pues entre el juvenil y demás, ahora este año están haciendo muy, muy buena temporada. Fíjate que Alcañiz, el primer equipo va como un tiro y sí que es verdad que el divisionado juvenil está sufriendo mucho, ¿no? Para mantenerse en la categoría. Es complicado tener 2 equipos que carburen, pero desde luego están haciendo una temporada fantástica. Estamos hablando de un equipo que ascendió con el Burgo, el Burgo que ha mantenido el bloque, que como bien nos decía Alberto, el cancerbero del Borja, pues es un equipo muy, muy complicado de ganarle, sobre todo en su casa. Y él hablaba de partido trampa, ese Calatayud Borja. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Al final es trampa por lo que ha comentado él, porque al final Borja, aunque esté arriba, como él ha dicho, hablando por decirlo así, ha dicho que le habían cagado en muchos partidos. Sí. Y bien comenta que es trampa porque al final Calatayud se está jugando la vida. Borja está un poco más cómodo, como nos comentaba, y al final Calatayud es que está viendo ese descenso a 2 puntos, que en cualquier despiste pequeño se le puede complicar. Entonces, sabiendo cómo es la pista tan complicada, creo que sí que puede ser un partido trampa. Pero no solo el Borja cuando visite Calatayud, porque por ejemplo también tenemos a ver qué vea por aquí, es verdad que Ijar ya está un poco salvado, pero sobre todo el Zafán, que visita la pista de Caspe, que es verdad que Caspe sabemos que este año no es que esté muy bien que se diga, pero al final es la pista de Caspe, sabemos toda la afición que hay en Caspe, está además Caspe lleva una dinámica de competir muy buena en las últimas 2 jornadas, con lo cual también puede darle mucho problema. Y también es que Pirineos tiene que visitar la pista de los Wikis, que es una pista muy complicada, que hace pocas semanas no, ya comentamos que fue el equipo que hizo pinchar a Coras. Sí, señor. Con lo cual es que cuando te toca visitar una pista, un pabellón de fuera que encima se estén jugando todo, es que puede ser muy trampa ese partido. No, y Caspe, que a raíz del fichaje del brasileiro sí se ha notado mucho. Y de hecho ha sabido, pues bueno, le ha visto las orejas al lobo, no ha querido problema, ha dicho, bueno, ficho al brasileiro y adelante, ¿no? Eso por parte de la tercera. ¿Cómo afrontamos la autonómica?
Pues si quieres le damos paso al protagonista por lo que ha dicho Rafa, como ha puesto que le digamos primero al protagonista y luego grupos, lo que tú mandes. Pues lo que mande Rafa, que es el alma mater de esto. Venga, protagonista. ¿Quién es el protagonista? A ver si nos lo chivan por aquí, por el chat. Sí, tenemos al capitán de la Almozara, a David San Juan, A David equipo San que está Juan. ahora mismo peleando por ese playoff. Hola, Pues buenas mira, noches. ¿Has visto? A Gochas ya aparece a tu lado. David San Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Hablábamos, pues bueno, de lo competida que está la tercera, pero ¿cómo está la autonómica? Porque ahí saltan chispas y hay muchísima igualdad, ¿eh? Quitado el primer clasificado, que parece que juega a otra cosa, el resto, en cualquier pista, puede morder el polvo, cualquier equipo. Sí, lo que dices tú, Sala 10 está muchos escalones por encima y llevan ascendidos ya desde casi el principio de la temporada. Pero sí que es verdad que del segundo al cuarto o quinto aún está todo vivo. Pero aún así, los equipos que están más abajo, como Pastriz, Coras o incluso Irajaca, que están más lejos de puntos, siguen siendo pistas muy complicadas. Pero sí, estaba muy, muy caro el playoff. Bueno, eso como comentas, vuestro objetivo, visto como estoy haciendo la temporada, es el playoff. Ahora mismo, ¿os veis vosotros favoritos para, viendo el calendario que os queda? Que sí que es verdad que os la jugáis, puede ser con Villafranca en la penúltima jornada, pero ¿os veis favoritos para conseguir ese tercer puesto o incluso el segundo? Sí que es verdad que posiblemente los equipos de arriba sea el que nos queda mejor calendario, porque ya hemos salvado a Sala 10, hemos salvado a Xavi, nos queda, lo dicho, el partido de Villafranca que está siendo la sorpresa. Pero sí, nuestro objetivo es acabar ahí arriba. Ya, David, pero lo que tú dices, que tampoco os podéis relajar. No, nosotros de hecho en la primera vuelta a Boscos y al Límite, que son equipos que están abajo, en casa les ganamos solo de un gol. O sea, sufrimos bastante contra los equipos que están abajo en la clasificación y no tenemos ningún partido fácil. O sea, hay que remarlo y sacar todos los partidos. Ahora te voy a preguntar un poco cómo llevas esa lesión, porque sobre todo el día de Zaragoza Unión tuviste que verlo desde la grada y quería preguntarte pues cómo te estás encontrando y cómo es ver al equipo en un partido tan importante desde la grada. Bueno, yo lo que le dije al entrenador, yo lo sufro más desde fuera que desde dentro. Pero bueno, esta semana reposo también, me estoy guardando para llegar a Villafranca, que es el partido clave que nos queda. Y bien, mis compañeros la verdad que están currando como nunca, cada semana de entrenamiento se está notando un puntito más y eso después se nota los sábados. Están compitiendo mejor que cuando estoy yo en pista y eso es lo que se importa. David, tú que has crecido con el Almozara desde las categorías base, yo creo que eres un one-man club, ¿no? Del Almozara. Sí, quitando unos pocos años que estuve en cadetes en Pinseque, estuve en Almonacid y en Pirineos y el resto de lo que llevo jugando a fútbol sala lo juego en el barrio. ¿Y qué supone para ti, sobre todo para todos los jugadores que vienen detrás de ti, los zagales, los críos? Imagino que tendrán una referencia en David San Juan. Sí, también soy entrenador en base y tengo a bastantes críos ahí. Pero sí, lo que dices. Aparte, somos un grupo de chavales que somos amigos de toda la vida y literalmente estamos jugando los colegas y nos está saliendo la cosa bien. Venís de una dinámica muy buena. Comentábamos ese partido, sobre todo de Zaragoza Unión, porque era también un rival directo. ¿Cómo afrontáis el partido de ya no del sábado, sino del viernes contra Gurrea? Porque al final es una pista muy complicada que, para poner un poco en contexto, esta semana jugó contra Villafranca el partido aplazado y consiguió llevárselo Gurrea. Así que, ¿cómo veis ese partido? Yo no me ha tocado jugar todavía en Gurrea, pero por lo que dices, esto es una pista muy complicada. Al Sala 10, por ejemplo, le disputó mucho el partido ahí en su casa, pero llevamos muy buena dinámica de entrenamientos y estamos confiantes en que lo podemos sacar. Oye, ¿y el barrio se vuelca con vosotros? Sí, este año se ha notado más la grada. Casi todos los partidos apretan y bueno, te lo puede decir Alejandro que el pabellón se llena cuando vienen a jugar. Hombre, al final es vuestro jugador externo, ¿no? El sentiros arropados, el sentir que se aprieta desde la grada. Cuando te pueden flaquear un poco las piernas, es ese balón de oxígeno que se te manda y dice, venga, hostia, vamos a luchar por esta gente que vienen aquí a animarnos y a alentarnos. Sí, eso da mucho. Como tú dices, cuando más fallamos es cuando más están ellos. Están ahí apretando todo el partido y al final también las cosas las sacamos por ellos. Sí, lo que comentabas, al final
ya no solo cuando me tocó vivirlo a mí como jugador, sino, por ejemplo, la semana pasada que estuve pues, viendo el partido contra Zaragoza Unión, al final la afición y más en ese pabellón se hace mucho de notar y es un punto extra que les va a ayudar sobre todo a lo que queda de temporada. Y viendo eso que es que hasta final de temporada, ¿qué es lo que le pides tanto de manera individual como de manera colectiva? Nada, de seguir como ahora. O sea, del equipo que éramos al principio al equipo que somos ahora es un mundo. Se ha notado que ha habido mucho trabajo todas las semanas, que cada semana queríamos un puntito más y seguir como ahora. O sea, tenemos que llegar al playoff todavía más rodados y más motivados que ahora para poder sacarlo. En eso gran parte de culpa, aparte de los jugadores, la tiene el míster, ¿no? La tiene Juan Altíbez, que es un técnico muy joven, pero que ha sabido, ¿no?, enderezaros. Sí, Jesús, es su primer año entrenando a senior, siempre ha estado en base y sí, le estamos ayudando entre todos, pero nos está metiendo caña y está sabiendo cómo llevarnos. Bueno, al final quedan pocas jornadas por disputarse. Creo que ahora es cuando llega el sprint final. Pero además de vosotros que ya comentábamos, pues eso, que hablamos un poco de ese calendario que os queda, ¿quién crees que puede ser el otro equipo que se meta? Porque estamos viendo, pues sí, que al final Sabiñánigo, pues parece ser que lo puede tener más fácil, pero este cine también se enfrenta a Villafranca y Villafranca, por ejemplo, tiene un calendario mucho más complicado. Sí, las dos plazas que quedan están muy caras. Lo que dices tú, Villafranca aún le quedan muchas pistas complicadas. Xavi aún tiene que jugar contra el Sala 10, vosotros también. Si me tengo que mojar, yo creo que seríamos Xavi y nosotros. Pero igual que puede caer Xavi y nosotros, podéis caer vosotros. Zaragoza Unión, es que aún quedan muchas jornadas para poder saberlo. Pues David, estaremos muy atentos a lo que ocurra en este rush final de la campaña para ver quién va a representar, quién nos va a representar en este caso para ascender a tercera división, que me imagino que para vosotros pues será una ilusión tremenda, ¿no? El plantar al Almozara en tercera división. Sí, estuve hablando yo con Jesús al principio de año que nuestra idea no era ascender, pero era, vamos, estar lo más alto posible. Conseguimos hacer equipo y vimos que la cosa estaba bien y ahí estamos. Aparte así devolvemos al Almozara a tercera otra vez. Pues ojalá sea así y aquí lo analizaremos y esperamos poderte dar la enhorabuena. Un abrazo, David. Buenas noches, que vaya bien, gracias. Un abrazo. Pues yo creo que va a estar la cosa muy movida en este grupo 1, pese a que, como bien decía David, el Guanapix ya es equipo de tercera división. Le ha costado, ¿eh? Sí, pero lo puede certificar. Es verdad que la semana pasada, en la anterior jornada no jugó, se enfrentaba a Torrellones. No creo que hubiese tenido muchos problemas, pero no sé si está a 1 o a 2 partidos de hacerlo oficial. O sea, de hacerlo ya matemático, porque es que le saca 13 puntos a Peñalamurga y ahora mismo quedan por jugarse 6. Es que con un partido ya son 15 puntos los que quedan y es que son 13. O sea, es que... Es que virtualmente podemos decir que ese equipo de tercera división, después de muchos años buscándolo, pues lo ha hecho a las mil maravillas, porque no ha perdido un partido. O sea, todo lo que ha jugado lo ha ganado. No, sí, es verdad, ha empatado, sí que he comentado que había empatado 1 contra Villafranca, pero es por eso que no. Villafranca consiguió sacarle un punto a Sala 10, a Guanapix en su pista, pero es que lo que comentaba yo, es que hace una semana Gurrea fue a Villafranca y venció 7-8. No sabemos, o sea, todo el mundo puede ganar, porque además Gurrea venía de haber perdido contra la Sanz de manera muy abultada, pero aún así se repuso y consiguió ganar una pista más complicada. Y es que cualquiera puede ganar a cualquiera, que es lo que estás comentando, y sobre todo, pues eso, en la parte de playoff, pues es que Villafranca se tiene que enfrentar a Peñalamurga, tiene que enfrentarse al Almozara, Palomeque, Calasanz también, o sea, es que es el calendario a priori más complicado, y como comentaba David, pues entre lo que cabe el Almozara es el que más fácil lo tiene, porque eso tiene un rival directo de aquí a final de temporada, y justamente este fin de tenemos un Villafranca-Peñalamurga, que bajo mi punto de vista, si Peñalamurga gana, yo creo que ya lo tiene enfilado, prácticamente, ¿no?, en su mano. Sí, porque tiene un partido menos. Ahora mismo el tercero es Villafranca, aunque empató con Almozara, con lo cual ya se iría otra vez y con un partido menos incluso. Entonces, puede ser que Peñalamurga vaya con un poco más de tranquilidad en caso de ganar, o si gana Villafranca, otra vez los 4 metidos ahí. Así que veremos a ver en este grupo 1 cómo se desenvuelve este fin de semana.
Y pasando ya un poco rápido, pues una pincelada rápida a los demás grupos, destacar que en la última jornada venció al Monacid. Después de tanto tiempo, vaya, consigue su segunda victoria. Muchos partidos sin conseguir la victoria al Monacid. Segunda victoria, además victoria importante porque la consigue contra el que estaba marcando la salvación, que era Olympique, pero si hace 2 programas hablábamos de que al Monacid se le escapó un punto, o sea, ganaba y se le escapó en la última jugada, es que lo del otro día se puso ganando 0-3 y Olympique le empata en el minuto 40, que ya dices tú, dices, me acaban de remontar otra vez un 3-0, es que me voy para casa. Pues no, Sí. sacó punto honor y me marcó el cuarto y se fue. O sea, pero de pasar a estar tranquilo a, pues eso, le costó muchísimo. Y ese grupo muchas sorpresas porque la Almunia perdía en Épila 5-4, pero es que previamente ya ha perdido Muel en Figueruelas. O sea, la Almunia pudo haber aprovechado el pinchazo y no lo supo aprovechar. No lo supo aprovechar. Entonces, pues Exea sigue líder con 21 partidos, 21 victorias, 63 puntos, muy lejos ya de Muel con 49 y la Almunia con 40, un partido menos. Y en la parte baja, pues Pinseque 18 y Azuara 17 marcando lo que es la salvación, y Lumpiaque también con 17 y Almanacid con 9, un poco lejos. Por lo tanto, podemos decir que SEA es equipo de tercera división. Pues es que está 14 puntos, quedan 5. Casi, yo creo que este fin de semana lo puede ya. Este fin de semana puede matemáticamente ser equipo de tercera. Va a Pinseque a jugar y luego tenemos un Almonacid Alagón que va a estar bastante igualado y un Muel Villa de Mayén que sí que va a estar muy entretenido. Y finalmente en nuestro grupo había bastantes partidazos, sobre todo el más de las Matas al Corisa, que era segundo contra tercero y vencía al Corisa 2-3 en un partido muy, muy peleado hasta el final. Altiplano empataba su partido, no consigue ganar en la pista de Castelseras, pero bueno, aquí también no está tan separado del segundo, pero está ya a 9 puntos de diferencia, con lo cual podemos decir también que lo tiene medianamente hecho. Así que veremos a ver cómo se desenvuelve, porque este fin de Altiplano recibe a Liega, que está la temporada de Liega, empezó mal, pero parece que ya encamina un poco porque Le ha ido enderezando. Sí, está un poco lejos todavía del segundo, porque es que hay 8 puntos de diferencia con el segundo, que es Alcorisa. Así que veremos a ver cómo se desenvuelve todo aquí a final de temporada. Veremos a ver si le da otro. Pues la semana que viene, Alex, más y mejor, aquí en 40x20. Un abrazo. Un saludo, buenas noches. Nos vamos con una pincelada de nuestras selecciones de las azulonas, la aragonesa. Ahí tenemos al jefe, a Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. No se te oye. No se te oye. Mira a ver, que me parece ver que Julián no le ha tocado cortar ni el pie. A ver si lo podemos volver a recuperar. Ah, por cierto, ahí tenéis la encuesta. ¿Quién ganará el derbi aragonés de la segunda división B? De momento sigue ganando Pinseque a Tauste. Aún nos quedan escasos minutos para poder seguir votando. Opción 1, Bueno. Pinseque. Opción 2, Tauste. Ahora me oyes, Francis. Ahora se te oye. Bueno, pues claro. Cortito y al pie como Julián Álvarez, que vamos a hablar de las selecciones aragonesas. La selección sub-10 y la selección tanto masculina como femenina viajan este martes a Tierras Gallegas para disputar el Campeonato de España de la categoría. El equipo masculino se enfrenta a la selección de Melilla y a la de Asturias, frente a Melilla el día 15, frente a Asturias el día 17, en un grupo de 3. Luego la selección femenina de nuestro amigo Carlos Perena, que lo tendremos la próxima semana desde allí, desde Tierras Gallegas, se enfrenta a Melilla, a Castilla-La Mancha y Andalucía, frente a Melilla también el día 15, frente a Castilla-La Mancha el día 16 y frente a Andalucía el 17. Luego, con esa clasificación, jugarán la fase final y veremos a ver en qué posición se quedan, porque ahora la segunda fase, pues todo el mundo compite hasta el final y entonces, pues bueno, veremos a ver en qué posición queda los conjuntos de las dos selecciones aragonesas. ¿Hay mimbres, Rafa? Yo creo que hay buenos equipos, me hablan muy bien y yo los días que les he visto me gustan las chicas de la selección Benjamín. Carlos Pena nos da buenos informes y bueno, yo creo que es un equipo a mirar y a observar. Y el masculino yo creo que tiene un grupo no complicado, sino difícil, porque tiene a Asturias, que en esta categoría es muy dura,
Y bueno, pero tiene un equipo yo creo que bastante compacto, yo creo que con buenos jugadores y que sobre todo son valientes. Y yo confío mucho en Samuel, en su técnico, que yo creo que puede conseguir cosas buenas. Bueno, pues veremos a ver. Otra cosa te quiero preguntar, Que sea que no fácil. sé que no sé si lo habréis hablado. Ya sabes que Sí, después de esa reunión que a nosotros nos ha pillado con la Semana Santa, nos ha pillado de sí. fiesta, va a haber modificaciones en cuanto a composición de grupos, etcétera, competiciones, etcétera, etcétera. Hemos hablado del cambio del formato de primera división. Cada uno, me ha costado como 5 minutos plantear todos los cambios. Yo ya he dicho mi opinión sobre eso. He dicho que no me gustaba el nombre. Me parecía que había que buscarle un nombre a eso de apertura y clausura que no me terminaba mucho de convencer. No me gustaban los premios económicos. Es y muy argentino, alguna... ¿no? Rafa? Es como Es que al un final rollo muy... tenemos una cosa tan bonita como el campeón de invierno, que yo pienso que, Campeón como de dice invierno, Manuel, el de solo claro, futsal, que claro. yo creo que es algo también muy bonito que podríamos refrescar. Y luego no me parece muy bien los premios económicos que hay. Me parece que ahí hay que buscar una alternativa. Me parece que son premios económicos muy bajos para una categoría tan grande. Y bueno, pues lo demás es que se reestructurará lo de los 2 grupos de segunda, eso está por valorar. Lo de bajar los grupos de segunda B a 14 equipos en vez de 16 está por valorar. Y bueno, veremos a ver. El comité ejecutivo y el nuevo CEO de la federación, Mario Hernando, pues verá a ver con el grupo ejecutivo, verán a ver qué decisiones toman. La verdad es que a las territoriales ahí no nos dan mucha baza, quiero decir, al final eso es más un grupo ejecutivo con el CEO que bueno, pues él tiene su experiencia y cree que en estas competiciones de partidos cortos y tal, pues bueno, es lo mejor para esto. Y bueno, yo ya he dicho también que a mí me parecía mejor mejorar lo que teníamos que hacer un cambio tan radical, pero bueno, mejorar lo que tenemos. Claro, lo que pasa es que venimos de ver fallecer la Liga Nacional de Fútbol Sala y ahora, pues, con esos repuis, con los rescoldos, pues hay que crear otra estructura, Y yo creo que a la federación, al coger literalmente la competición, pues ha decidido, pues oye, pues vamos a innovar y vamos a hacer esto, ¿no? Pero a ver, pero se puede innovar sin perder una esencia. Quiero decir, al final se quita la Copa del Rey, se quita algunas cosas. Yo entiendo que la Copa del Rey es una competición muy bonita, atractiva, y hay que darle un formato adecuado. Yo creo que se le dan muchas oportunidades a algunos equipos y muy pocas a otros para conseguirlos. Para llegar a la UEFA Futsal Championship es muy complicado, pero para salvarte es más fácil. Yo creo, se le dan muchas oportunidades. Esto, el próximo día que tengamos el programa lo veremos, le daremos una vuelta y volveremos a explicar otra vez todo esto, porque espero que el año que viene tengamos algún equipo en primera división, eso espero. Y aparte es que se aplica la próxima temporada. Exacto. En la 26-27. Bueno, a lo mejor no todo, o a lo mejor lo que... Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Que por lo menos la primera división y la segunda... Veremos a ver. Parece que van a ir por ahí los el tiros. Formato nuevo yo creo que seguro. Van a cambiar cosas, eso seguro. Y en segunda yo no lo veo tan claro. Porque los equipos de segunda no quieren pasar de 16 a 28, por lo que me han comentado en otras territoriales y clubes y tal. Entonces eso es una historia que tampoco va a ir en contra de tus clubes, ¿no? Lo que pasa es que el reparto pues no es lo mismo de 16 que de 28, no es lo mismo muchas cosas y bueno, eso hay que valorar. O sea que veremos a ver. Bueno, yo creo que al final la segunda división lo que quieren es transformarla en la primera ref del fútbol por proximidad geográfica y todas estas hostias que dicen que hacen con la IA. Y bueno, veremos a ver luego cómo se hacen los ascensos a esa primera división. Pero para subir hay que subir con bases sólidas. Yo creo que es mejor que la base sólida sea de un grupo de 16 con 16 elegidos que ya tengan una base hacia un criterio más profesional, que a lo mejor con 28 se esconden otros equipos que a lo mejor no tienen tan perfil profesional. Es que la segunda división es muy exigente y bueno, yo soy más partidario de hacer un grupo en primera y segunda que hacer un grupo y 2 grupos. Inclusive en segunda hace muchos años había 3 grupos. O sea que una vez el Guanapix a la 10 subió jugando en una liga de segunda con 3 grupos. O sea que eso pues ha tenido sus momentos y sus historias, pero bueno, yo creo que a mí me gusta más este sistema.
Pues de momento me parece a mí, Rafa, que se lo van a cargar. O sea que Bueno. nos vamos a tener que acostumbrar pues a ver más equipos en segunda división, pues como Sí. puede ser Tafalla, equipos así. No, pero lo más sencillo es que, por ejemplo, suba la Uburu, que piense que tenga opciones, que haya equipos en Cataluña que tengan opciones, el grupo de Madrid, pues el grupo andaluz también hay equipos muy importantes, Sí. hay equipos importantes, Virginia y Cádiz, no sé, equipos potentes, pues a lo que han intentado pues hacer ese grupo de 2 grupos de 14 con 28 equipos. Y quiero decir, al final lo habrán valorado bien, son personas que se dedican a ello, con lo cual tienen que tener toda la información para ver qué es lo mejor, ¿no? Pero bueno. meter más gente en la fiesta. Bueno, pues vamos Muy bien. A finalizar con esa encuesta. ¿Quién ganará el derbi aragonés? ¿Has votado tú o no? No he votado. No he tenido tiempo porque estaba en otra cosa aquí ahora. Bueno, pues creo que la tenemos que dejar ya por cerrada. Exacto, la cerramos, sí. Los que nos estáis viendo, va a ganar Pinseque con un 67% sobre Tauste, un 32%. Pues la semana que viene veremos a ver si habéis acertado o no. Muy bien, perfecto. Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Bueno, y por mi parte, no me queda más que agradecer a mis compañeros que hayan comenzado, que hayan mantenido y que hayan sacado adelante la primera parte del programa. La segunda me habéis tenido que aguantar a mí y a mi voz de cazallero, que le vamos a hacer, pero son las cosas del directo. Agradeceros a todos y a todas las que nos estáis pues siguiendo, apoyando, ayudando, hablando con otras personas para que se vayan metiendo en este veneno que es el 40x20. Bill, gracias, que es muy sencillo, darle a me gusta, darle a seguir, esparcir todo esto entre los muchos y muy buenos seguidores y seguidoras que hay del futsal aragonés, y que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20 como en la Grada FM. Muy buenos, adiós.